parte ya del debate. En unos momentos hablaremos con José Cobo, en unos momentos hablaremos con Agustín Linares, uno de los clásicos mandos policiales que ha escrito un artículo en ABC. Luego nos lo va a contar él, donde pone en duda qué es lo que está ocurriendo, interesantísimo, en el que habla de por qué hay esta descoordinación, en un día en el que seguimos viendo determinadas cuestiones muy llamativas. Pero antes de entrar en todo eso, antes de ver qué ocurría con esa orden de expulsión del imán, que bueno, cayó en desgracia, la orden de expulsión, y se quedó, pese a tener el imán, atención, 4 condenas, 2 de ellas por delito de lesiones. Bueno, pues pese a eso, se quedó el imán. Fue tumbada esa orden de expulsión, el famoso imán de Ripoll, y se pudo quedar en España. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de cómo Ada Colau definitivamente, ahora sí, pone los famosos volardos. Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero quiero que vean antes las imágenes. Acaban de llegar en una estación de servicio en la AP7 de los terroristas que posteriormente fueron abatidos en Cambrils. Pararon 4 veces. Atención al relato, porque es tremenda la historia. Paran 4 veces a lo largo del día en el que suceden los atentados en Barcelona y en Cambrils. La primera vez a las 4 de la tarde, es decir, antes de los atentados en Barcelona. ¿Qué hicieron en esas 4 ocasiones? Parece que era una especie de punto de reunión en el cual fueron reorganizando, precisamente porque había saltado la Casa de Alcanar, porque tenían que reorganizar su estrategia terrorista y fueron parando en esta estación de servicio para ir coordinándose. Pero atención, compraron bebidas isotónicas, compraron bocadillos, compraron mecheros, compraron una recarga del móvil y ahí los ven, entre risas, algunos momentos con total relajación y entre sonrisas. Son las imágenes de los 4, fueron abatidos 5 en la parte ya de Cambrils, en el atentado de Cambrils, pues 4 de ellos ahí los están viendo parando en esa estación de servicio. Son las imágenes que acaban de llegar. En unos momentos les vamos a mostrar otro vídeo, no es a pasado, es a presente y esperemos que no sea a futuro. El ISIS, el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, ha emitido un nuevo comunicado. Dice que España sigue patrocinando una matanza. Se refiere a la coalición internacional que está en estos momentos combatiendo el Estado Islámico, combatiendo el Daesh. No se sabe muy bien, se alude también posiblemente incluso a las muertes de estas personas. Habla de esa matanza que patrocina España y dice que va a volver a atentar. Literalmente. En unos momentos vamos a ver ese vídeo, pero quiero que vayamos, ya les voy presentando la mesa, porque quiero que vayamos analizando todos los datos que han salido desde el imán, nuevos datos que apuntan a ese comunicado que ayer veíamos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, luego vamos a hablar con José Cobo, precisamente de la Guardia Civil, y del Sindicato Unificado de Policía, que habla de una enorme descoordinación. Habla literalmente de una marginación dolosa. Atención a los calificativos que utiliza Ana Samboal, bienvenida. Buenas noches. Ignacio Gil Lázaro, Buenas bienvenido. noches. Tú has estado en una posición en la que has tenido muchísimo contacto con Interior. Esta situación que están denunciando, 1, ¿te encaja? 2, ¿es nueva o viene del pasado? Pues por desgracia me encaja y no es nueva. No es nueva. ¿Ha ido a más? Pues probablemente haya ido a más en función, en el caso al que nos estamos refiriendo, digamos, de una coyuntura política que todo el mundo sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Sí, ¿la tenemos que adivinar o te atreves a decirla? No, evidentemente, la cuestión que se está viviendo con el llamado procés, en donde quizá ha habido por parte de las autoridades políticas de los Mossos, y quiero hacer perfectamente esta distinción, pues un intento de encapsular la situación para llevarla en exclusividad de cara a poder ofrecer ante el exterior una imagen de suficiencia de Estado. Autosuficiencia del Estado catalán, le llama la policía. Digo que distingo autoridades políticas de profesionales, de los Mossos, porque al fin y al cabo la gente, cuando se juega la vida en función de defender la libertad y la seguridad de todos, no hace distinciones de uniforme. Es como en los años de plomo en el País Vasco, cuando en los pueblos del País Vasco juntos, los pocos militantes del PP y los pocos militantes del PSOE salían juntos a pegar carteles. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Beatriz Talegón, muy buenas. Buenas noches. Jordi Gordon, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Ángel, vosotros habéis ido sacando en OK Diario hoy toda una avalancha de información, muchísima información. Hay una que a mí me ha llamado mucho la atención porque la policía lleva bastante tiempo llamando la atención sobre este hecho. Los Mossos de Escuadra habrían alertado 2, 3, 4 meses, es decir, en los meses previos precisamente al atentado, a Ada Colau, de que era imposible mantener el control teniendo en cuenta lo que ocurría con las casas Ocupa. ¿Qué ocurre con las casas Ocupa? Pues, Carlos, es una de las brechas de seguridad pues, que se han puesto de manifiesto
después de lo que ha sucedido en estos atentados de Barcelona y Cambrils. Se sabe desde hace mucho tiempo pues esa permisividad que se ha dado pues en Cataluña y en algunas ciudades de los denominados ayuntamientos del cambio, como el de Ada Colau, de permitir, de ver con buenos ojos, de ser muy flexible con el tema de los ocupas, ¿no? Entonces, claro, el atentado de Barcelona de Cambrils y principalmente esa casa ocupada en Alcanar, que como se ha venido demostrando pues en los días posteriores ha resultado ser el epicentro de lo que ha pasado a posteriori con esos atentados, pues estaba ocupada desde hace muchos meses por varias personas musulmanas que se reunían, etcétera, y esto no parecía sospechoso. Nadie en un pueblo que no es muy grande tampoco, Ripoll, en Alcanar, perdón que la expresión, no suscitó sospechas. O sea, es una de las brechas de seguridad que han estado denunciando la policía. Por cierto, Carlos, que mencionabas antes el tema de la policía, ese enfrentamiento, esas críticas de la Guardia Civil y la policía hacia los Mossos de Escuadra porque se han sentido ninguneados y marginados. Nosotros lo publicamos el viernes, es decir, solamente unas horas después de que hubieran sucedido esos atentados, porque nos comentaban desde fuentes cercanas a la Comisaría General de Información de la Policía, que es el organismo que, digamos, aglutina toda esa información de lucha antiterrorista, que no les estaba llegando la información, que llevan trabajando toda la madrugada y que llegaba con cuentagotas. Os pregunto por otra cuestión, la vamos a debatir, importantísima. Hoy surgían dos comunicaciones que hacían alusión a que se habría advertido a España de la situación del imán de Ripoll. Repito, el imán que, y lo leo literalmente, un juez anuló la deportación del imán de Ripoll por la argumentación que puso era su esfuerzo para integrarse en España y que no implicaba peligrosidad. Fue la argumentación que dio el juez. Pero hoy se conocían dos informaciones. Uno, que la mezquita de Ripoll habría advertido precisamente a la localidad, a las autoridades locales de, oiga, este señor tiene este perfil. La propia mezquita de Ripoll. La propia ciudad belga habría advertido, cuidado porque haya habido una especie de cruce de comunicaciones, Beatriz, te lo pregunto. Primero ha dicho, he advertido a las autoridades españolas, luego le vamos a escuchar, porque hay unas declaraciones en las que dice, he advertido a Barcelona, y por el camino, en medio, ha salido el ministro diciendo, a nosotros nunca jamás nos llegó esa información. ¿Significa que las informaciones iban a la ciudad y no volvían? ¿Significa que la información nunca salió? Beatriz. Incluso desde el propio gobierno de Cataluña se ha advertido que en ningún caso se puso en alerta por una cuestión que pudiera tener lo más mínimo que ver con terrorismo de este señor. Y que no se ha recibido de ninguna manera la información oficial que dice el alcalde belga. Además hay que tener en cuenta, porque también se ha estado hablando mucho de esto, de la orden de expulsión del imán en su momento de España. La orden de expulsión en su momento se dictó por delito contra la salud pública, o sea, trapicheo de marihuana, de hachís y demás. Hachís, Nunca, jamás, en ningún caso, nada que ver con terrorismo. Y además también hay que decir que esta orden de expulsión que la dicta en su momento la subdelegación del gobierno fue anulada posteriormente porque fue recurrida, estaba mal hecha y en ningún caso llevó a más porque los abogados, la abogacía del Estado y demás no vieron ningún tipo de indicio de peligrosidad en este individuo. Por lo tanto, creo que también hay que llamar a la calma porque toda la información ahora, toro pasado, es muy fácil decir, ¿no?, que este señor qué mala pinta tenía y demás, y no, este señor parece ser que trapicheaba, era un personaje un poquito, bueno, pues ya sabemos, delitos contra la salud pública, pero nadie había sospechado nada contra el terrorismo. Nos lo estuvieron contando ayer, estuvo investigado en la Operación Chacal 1. En el año 2007, Operación Chacal, donde de hecho cae el mentor del imán de Ripoll. Él fue investigado, pero se decretó que él no estaba o no tenía indicios suficientes, desde luego, yo creo que ni tan siquiera para pasar a juicio. Pero bueno, les lanzamos la pregunta totalmente relacionada, como pueden ver, con lo que estamos hablando. ¿Deben liderar Policía Nacional y Guardia Civil la lucha antiterrorista en toda España? Así de sencillo. Es básicamente la reclamación que están haciendo en estos momentos las principales agrupaciones y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional. Os narro, Ana y Jordi, la última polémica. Está surgiendo en estos momentos, después de lo de la famosa manifestación que va a haber este sábado en repulsa, en condena, etcétera, por los atentados de Barcelona y Cambrils. Los Reyes acuden a un hospital con niños donde están precisamente afectados, víctimas, etcétera, de los atentados. Se sacan unas fotografías y ponen esas fotografías de cómo están con los niños, ayudándoles, consolándoles, etcétera. Bueno, la Generalitat va y pide que esas fotos tienen que ser retiradas, que tienen que ser borradas de las webs, etcétera, porque
aparecen niños y tiene que ser protegida su identidad. Bueno, como se dice ahora comúnmente, esto que se utiliza en redes sociales ha llevado un zasca, porque la Casa Real ha emitido como a la media hora otro comunicado diciendo lo sentimos mucho, pero es que les pedimos permiso a cada una de las familias, no solamente para acudir, no solamente para estar con ellos, sino también para poder publicar sus fotografías. Y resultó que nos dieron todos permiso. Es que la Generalitat se conoce los protocolos y los conoce, sabe que cuando los reyes hacen una visita de este tipo, o cuando el presidente de gobierno o el presidente de una comunidad autónoma hace una visita de este tipo a un hospital, a personas que han sufrido un atentado, un accidente grave, siempre se pregunta si pueden entrar en las habitaciones y visitar a los enfermos. Eso es previamente, antes de que vayan, eso es lo normal, porque habrá enfermos a los que no les apetezca ver a nadie, o mire, porque son republicanos, o porque no les gusta el presidente de turno, o porque estén muy graves y no... Porque quieren estar tranquilos, porque quieren preservar la intimidad. Es decir, se pregunta siempre previamente, y antes de publicar las fotos, no solo de menores, sino de mayores de edad, se pregunta también. Y eso la Generalitat lo sabe, con lo cual ese comentario público afeando a la Casa Real que publique las fotos, a mí me parece que es intencionado para tratar de dañar la imagen de Casa Real. Jordi, luego lo vamos a debatir, pero te lo pregunto ya. El tema de la manifestación, eso de que vayan en mitad o en otra cabecera, pero que no la encabecen los reyes, ¿se está intentando que no tengan una presencia los reyes desde el punto de vista político? ¿Que no tengan una presencia en Cataluña? Parece evidente que la van a tener, y yo creo que la CUP ha planteado este problema, pero yo creo que está fuera de lugar. Es decir, cualquier persona y cualquier ciudadano de bien va a poder participar en esa manifestación sin distinción, y evidentemente el rey también. Yo creo que la CUP ahí se ha columpiado muchísimo. Se puede ser republicano, pero no salirse de... Yo creo que de todas las maneras, a mí me parece muy preocupante lo que está pasando. Es decir, después de los primeros cantos de unidad, de los primeros momentos, ¿no?, donde todo el mundo y tal, parece que todo esto es decir, utilizar el atentado para intentar acabar con el enemigo político, con el trasfondo de la independencia de Cataluña. Creo que esto es un disparate, nos lleva a una mala situación. Es decir, cosas como ha ocurrido de plantear que la alcaldesa Ada Colau es responsable del atentado porque no había puesto los volardos, toda la polémica de los volardos, que además yo creo que es un disparate porque no vamos a poder evitar atentados de este tipo. Por muchos, aunque pongamos volardos en toda España, se inventarán otra cosa. Entonces, pretender relacionar una cosa con la otra es lo mismo. Es lo mismo que si los belgas, que no lo sabemos todavía, ¿a quién advirtieron? ¿La Guardia Civil, a la policía? Seguramente a los Mossos no, porque los Mossos no están fuera del sistema de alerta es Europol. De hecho, vienen reclamando desde hace tiempo, y parece que ayer el ministro dijo que por fin en septiembre podrán tener acceso a ese tipo de alarmas. Quiero decirse que no podemos acusar tampoco al ministro del Interior de ser responsable de eso, ni a los servicios de información europeos, que por cierto todos sabemos que han fracasado muchísimas veces, porque si miramos y repasamos todos los atentados que ha habido en Europa, en todos ha habido indicios de una u otra manera de gente que tenía algún tipo de control, había estado en la cárcel, había pasado por una mezquita, había sido detenido, había sido seguido. Todos los atentados tienen personas de este tipo. Y es evidente, otra de las recomendaciones del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea es que hace falta extremar la colaboración entre todas las policías europeas y sobre todo los servicios de información, que no fluya la información entre todos. También tengo que decir otra cosa con respecto, y ahora lo debatiremos, con respecto al tema de los Mossos y la policía y la Guardia Civil. Se han detenido en Cataluña 80 terroristas como consecuencia de la colaboración entre policía, Guardia Civil y Mossos. Bueno, pues leo dentro de esta polémica, atención, el jefe de prensa de Diplocat, el mensaje que ha colgado en redes sociales. El Estado prefiere poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España. Nada más y nada menos. Cargo de la Generalitat, alto cargo de la Generalitat. En unos momentos volvemos y empezamos con todo esto. Bueno, pues van a ver en un momento ese extracto de la nueva amenaza que acaba de lanzar a través de vídeo el Daesh, el mal llamado Estado Islámico. Pone primero unas imágenes de Barcelona, de lo que ocurría precisamente en esos atentados de Barcelona y de Cambrils, y después de mostrar todas esas imágenes, ahí las estamos viendo ya, después de mostrar todas esas imágenes, dicen de 3 minutos en el cual amenazan a España y dicen que si no se paraliza, si no se sale precisamente de esa coalición internacional que está en estos momentos combatiendo al Daesh, que tendrá nuevos ataques. Recuerdan esas imágenes, hablan de matanza, Miguel Ángel Pérez,
Y todo esto surge en medio de que seguimos descubriendo determinadas noticias. Se habla de que 2 personas podrían seguir en estos momentos en fuga, que podrían estar descontroladas. Descubrimos que en la famosa Casa de Alcanar el inventario sigue creciendo. No llego a entender yo muy bien cómo un inventario que en teoría se había filtrado y ya cerrado, bueno, pues resulta que los kilos de acetona, los litros de acetona siguen creciendo. Los detonantes siguen apareciendo. Ahora ya aparece literalmente un cinturón de explosivo. Aparece determinados manuscritos, aparecen páginas del Corán, y todo esto no teníamos ni idea en el inventario inicial. Pues sí, Carlos, ayer en el auto conocíamos que apareció ese famoso libro verde del imán de Ripoll, donde aparecían pues, varias propagandas del Estado Islámico. Un día antes publicamos en OK Diario que también, mientras no se daba a conocer desde los Mossos, nosotros nos llegaba la información de que durante ese visionado, esa primera inspección de los escombros del piso de Alcanar, también se encontraban entre las bombonas páginas fotocopiadas con versículos del Corán. A nosotros nos parece que esta información era bastante grave y voy más allá. Es que nos confirmaban que el lunes a las 2:30 del mediodía esas páginas fotocopiadas con versículos del Corán seguían aún entre los escombros, que nos hace pues todavía preguntarnos más por qué. Como decías tú bien, pues ayer se conocían más datos sobre los explosivos. Es verdad que aparecían metralla, aparecían clavos, aparecían también fundas de almohada, pero sí también tenemos la información de que el famoso TATP, conocido como la madre de Satán, se tarda mucho en hacer el proceso de secado y todavía estaba en una fase inicial de preparación, según la información que nos llega a nosotros, y todavía podrían estar tardando cerca de 3-4 semanas, incluso más, en que tuvieran listos esos explosivos. ¿Iban a atentar en más sitios? Tenemos el conocimiento de que no solamente, Carlos, estarían pensando en atentar en Barcelona, como se ha estado diciendo en las últimas horas. Ayer publicábamos, nos llegaba información de que fuera de Barcelona, en otras localidades turísticas de Cataluña, y ahora ya podemos, una información que nos ha llegado de última hora, Carlos, y que hemos publicado ya en OK Diario, y es que uno de los integrantes de esta célula islamista fue visto hace 2 meses en Andalucía. Ahora mismo la Brigada de Información de la Policía está analizando vídeos, está recopilando información. Ahora mismo se barajan varias hipótesis. Lo primero, para no alarmar a la población, quieren descartar que obviamente no estuviera de un viaje de placer, es decir, que no estuviera de turismo, pero también, de turismo obviamente, seguro que no estaba. Obviamente, otras hipótesis mucho más graves. La primera, pues que estuviera trabajando en el terreno ese miembro de esta célula islamista para preparar posibles atentados. Otra opción, que estuviera a la espera de recibir algún tipo de material, o bien algo relacionado con tráfico de drogas, porque como bien sabemos, pues en las células islamistas se financian mucho con el tráfico de drogas. Le voy a pedir a Cintia de Novile ya que pase y que nos vaya contando todas las novedades que siguen apareciendo, porque les repito, desde ayer, bueno, se ha estado contando ya desde hace bastante tiempo, pero ayer directamente lo que salía era el comunicado conjunto de la Asociación Unificada de Guardia Civil, la principal agrupación de la Guardia Civil, y del Sindicato Unificado de Policía Nacional, el principal sindicato de la policía. Y acusaban de que sí que había pistas suficientes y que lo que faltó fue precisamente la coordinación entre cuerpos de policía. Ana, con todo lo que se está viendo, ¿se va confirmando ese comunicado? En unos momentos vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil y se lo vamos a preguntar, pero ¿se va confirmando que había determinadas alertas que o no se escucharon, o no se tramitaron correctamente, o no llegaron donde tenían que llegar? Hombre, es obvio, si no, no se habrían producido determinados fallos de seguridad. Decir que se hubiera evitado el atentado a mí me parece que es una hipótesis que no podemos confirmar de ninguna manera, pero sí es obvio que hubo fallos de seguridad que se podrían haber evitado si la información se hubiera tramitado más correctamente o si hubiera habido una cooperación más estrecha. Yo entiendo que igual que ahora las fuerzas de seguridad están siguiendo hacia atrás los pasos de todos los terroristas, se estarán revisando todos los protocolos. De hecho, me consta que ha habido alguna reunión para ver los protocolos de actuación y de cooperación, en qué han fallado y en qué se pueden mejorar. Es lo lógico después de un atentado como este. Cintia de Novile, vamos con esa recopilación
compilación de novedades porque hay muchas novedades y una de ellas, por lo que estábamos comentando, que podría haber 2 personas fugadas. Nos lo confirmabas, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, en principio se daba por desarticulada, pero luego, según va avanzando la investigación, se va complicando. Cintia Dianovile, danos todos los detalles. Sí, vamos a hacer primero un recuento de todo ese arsenal porque tenían más de un centenar de bombonas de butano, 500 litros de acetona, cinturones explosivos, esto sí, parece que de verdad, metralla, 15 fundas de almohadas, bridas con los que llevar los artefactos, 4 cuchillos y un hacha, que estos los habrían comprado pues, horas antes del atentado en Cambrils. Además, una novedad, la célula contaba con un segundo escondite a 100 kilómetros del chalet desocupado de Alcánar, una segunda guarida en la localidad de Ruidecanes, una masía abandonada donde almacenaban parte del arsenal con el que llevar a cabo una matanza. Una vez más, Carlos, estamos hablando de una vivienda abandonada y apartada. Allí además han hallado restos en una pequeña hoguera con el pasaporte y el carnet de conducir de uno de los terroristas. Es decir, que destruyeron sus documentos puesto que no tenían pensados usarlos. Esta casa, os pregunto, abandonada, yo no sé si era una casa ocupa, si no lo era, si directamente estaba en ruina, pero ¿de esta casa tampoco se tenía conocimiento? Es decir, también nos la hemos encontrado, por decirlo de alguna manera, ayer en el a toro auto. pasado, a atentado pasado. Era una casa de una entidad financiera, ¿no? De estas que han por lo que perdido durante la crisis. Por lo que había oído, es un restaurante, creo que era un restaurante abandonado y se ha conocido ayer precisamente con el auto, porque como bien comentábamos ahora mismo, pues fue un sitio de los que acudieron por última vez los terroristas a quemar sus pasaportes, porque digamos que esto es ya la fase final antes de cometer los atentados y es una especie de ritual que hacen los terroristas antes de perpetrar los atentados, que es quemar sus carnes de identidad y pasaportes. ¿Qué más detalles surgen en toda la información? Miguel Ángel está apuntando a otra cosa que se ha encontrado en el interior de un libro de color verde con el nombre de Sati escrito en la primera hoja, que había una hoja manuscrita en árabe donde se podía leer lo siguiente: en el nombre de Alá, el misericordioso, compasivo, breve carta de los soldados del Estado Islámico en la tierra del Al-Ándalus, para los cruzados, los odiosos, los pecadores, los injustos, los corruptores. Bueno, pues esto es la información que sigue apareciendo en estos momentos y leo algunos de los titulares que siguen surgiendo. Detenido en Marruecos un tercer yihadista, butanero en Ripoll, es decir, habría gente que sí que habría conseguido salir, por decirlo de alguna manera, el perímetro de control posterior al atentado, se habría conseguido romper. Ahora mismo, Carlos, la investigación se centra en las conexiones internacionales de la célula. Como bien se ha dicho, es verdad que la célula, integrada en principio por estos 12, 14 miembros, estaría por desarticulada. Sin embargo, todas las conexiones internacionales vía Francia, vía Bélgica y vía Marruecos es ahora mismo lo que se está investigando y es posible pues, que en sucesivos días se vayan conociendo nuevas detenciones de personas y de terroristas que han ayudado para que se puedan perpetrar estos atentados. Es evidente que estamos en la investigación, a pesar de todo el despliegue, sigue siendo incipiente porque han pasado muy pocos días. Se saben muchísimas cosas, pero todavía hay muchas cosas que tendremos que descubrir. Es decir, y me imagino que además los servicios de inteligencia y las policías tendrán datos que desconocemos y que tampoco van a publicar, a airear todos los días, porque evidentemente lo más importante es preservar la investigación y llevarla hasta lo más lejos posible, porque a veces tenemos la tentación de pensar que debemos de estar al día, cada vez que un policía hace algo o averigua algo, lo tenemos que saber. No, es decir, tenemos que ser conscientes de que probablemente habrá cosas que en estos momentos no se saben, por el bien de la investigación y el progreso de la investigación, y creo que eso es razonable. Pero esa investigación en tiempo real al minuto, esa sensación la ha propiciado la Generalitat con las comparecencias permanentes, constantes del consejero de Interior de los Mossos. Pero también tiene que ver con el impacto del atentado y para intentar transmitir... No te digo que no, pero ellos mismos son los que han creado esa dinámica y la demanda de información. Ni lo estoy criticando ni lo estoy aplaudiendo, o sea, es un hecho. Ellos mismos han creado esa dinámica compareciendo varias veces al día dando nuevos datos y forzando de alguna manera que apareciera nueva información. Y la demanda de información de los medios, lógicamente. Sí, los medios podemos tener mucha demanda, pero en España, ¿no? Obviamente, pero la investigación es prioritaria, yo ahí estoy contigo. Claro, y el juez, por ejemplo, nos ha desvelado el auto del juez, curiosamente, parecía que lo sabíamos todo, ¿no? Pero el auto del juez nos desvela cosas que no sabíamos, curiosamente, ¿no? Nos está escuchando José Cobo, de uno de los principales sindicatos, de una de las agrupaciones, perdón, de la Guardia Civil. En un momento le vamos a preguntar. Pero, Ignacio, tú, con el control que has tenido a través del Congreso, precisamente de los asuntos de Interior y con el contacto que has mantenido con la policía,
con la información que está saliendo. Ahora lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desgranando, pero se habla ya de que se había avisado desde Bilbor, que lo había avisado también la mezquita de Ripoll, que había sido incluido el imán de Ripoll ya en una primera investigación en la Chacal 1 en el año 2007, que de hecho acabó condenado su mentor, que la casa explota, la famosa casa de Alcanar, explota un día antes de los atentados de Barcelona, que ahí aparecen 100 y pico bombonas, que lo que explota, ya parece que coinciden todos, no podía ser ni por la deflagración, ni por la ruptura, ni por nada, ni por el olor, ni por la columna de humo, que no podía ser lo que se estaba diciendo de una fuga de gas. ¿Tú tienes la sensación de que los protocolos se tendrían que haber activado de otra manera, se tendría que haber coordinado a la policía de otra manera o haberla coordinado? No, yo creo que evidentemente cuando se produce un hecho de estas características tan grave, es completamente absurdo, vuelvo a repetir, tratar de corporizar la investigación en solo los míos, ¿no? Cuando se produce un hecho tan grave como este, lo que hay que poner coordinados al servicio de la seguridad y de la libertad de todos los ciudadanos es todos los medios disponibles, sin lugar a duda. A mí me da la sensación que en este momento hay muchas cosas que sobre las que convendría entrar y me imagino que los investigadores estarán haciéndolo. Por ejemplo, yo me imagino que sobre lo que significa la casa de Alcanar, convendría abrir la investigación no solamente en relación con este atentado, es decir, si la casa de Alcanar era única y exclusivamente el refugio para preparar este atentado, o si la casa de Alcanar era una especie de centro de suministro, porque es que la casa de Alcanar está a 356 kilómetros de Barcelona, lo que parece un tanto extraño si se quieren transportar, al parecer, 3 furgonetas para hacerlas estallar en Barcelona. Pero, sin embargo, la casa de Alcanar está a una distancia bastante similar a Barcelona de Madrid, 510 kilómetros, y está a una distancia más corta que Barcelona, está a 260 y tantos kilómetros de Zaragoza, y está todavía a una distancia más cerca de Valencia, 160 y tantos kilómetros de Valencia. Por tanto, supongo que los investigadores estarán, lo primero, determinando la significación de la casa de Alcanar. ¿La casa de Alcanar era solamente un refugio para preparar los atentados de Barcelona o la casa de Alcanar era una especie de almacén? Porque claro, si se va a la segunda opción, quiere decir que probablemente existirían en este momento otras células activadas, dispuestas a poder actuar en los mismos términos que se actuó en Barcelona. Yo digo esto, evidentemente, no con la intención de crear ningún tipo de alarma, porque en este momento lo que importa es la serenidad. Por eso yo digo francamente que teniendo razón en el fondo, lo que describe el comunicado conjunto de los dos sindicatos, de la Asociación de Guardia Civil y del Sindicato Policial, teniendo razón en el fondo, porque ese es el fondo de lo que ha sucedido. Sin embargo, a mí la forma no me ha gustado. Es decir, yo creo que cuando se produce un drama de las características del que se ha producido con este atentado y cuando existe el riesgo de que pueda existir todavía reiteración de hechos similares, no es bueno que las fuerzas sindicales representantes de los diversos cuerpos polemicen en público. Yo creo que eso no es bueno, con independencia de que efectivamente hay cuestiones de fondo. Pero que ha sido negado por los Mossos. Pero vamos a escucharle a José Cobo. Don José Cobo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardia Civil. ¿Usted comparte ese mensaje? Lo veíamos ayer. Falta de coordinación entre las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y además se apuntaba una cuestión. Se ponía una especie de causa, por decirlo de alguna manera. Decía, se está intentando dar una imagen de autosuficiencia del Estado catalán. Hombre, indudablemente es tremendamente sospechoso que los compañeros del TEDAS, cuando se presentaron en la casa de la explosión, no les dejaran actuar, porque precisamente lo que ofrecemos es colaboración. Somos fuerzas de seguridad del Estado y en estos hechos tan luctuosos hay que colaborar entre todas las fuerzas policiales para el esclarecimiento total y rápido de los hechos. Ahora bien, también es tremendamente peligroso unas declaraciones que ha efectuado, creo que ha sido un conseller, puntualizarme si me equivoco,
diciendo que es envidia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional referente a la brillante actuación de los Mossos. Vamos a ver, no puede ser brillante cuando ha habido 13 muertos. Las fuerzas policiales tenemos que prevenir todo, tenemos que prevenir. Está claro que es imposible cero, pero no es brillante. Puede ser brillante la detención rápida o la actuación, pero no se le puede dar mucho bombo. Ha habido un atentado que no se ha impedido. Hay que dar bombo precisamente a la cantidad de detenidos islamistas de la Guardia Civil y Policía Nacional desde el 11M hasta ahora. Han sido una cantidad enorme de atentados que se han impedido. ¿Ese comunicado puede tener repercusión? Es decir, ¿va a pasar algo dentro de los sistemas de coordinación de las policías? ¿Se va a hacer algún tipo de investigación, como estaba apuntando Ignacio Gil Lázaro? Hombre, indudablemente tiene que hacer daño tanto al gobierno de España como al gobierno catalán. Eso sí, estoy de acuerdo con el interviniente, el que las fuerzas policiales no tenemos que echarnos pullas unos a otros. Estamos para conseguir la seguridad total de los ciudadanos. Eso sí, no hay ningún problema entre los policías de base, no hay ningún problema entre los mandos intermedios. Los problemas vienen de más arriba. ¿Y cuál es ese problema, don José? Hombre, indudablemente está claro que el querer figurar y el querer acaparar portadas, está claro que ha habido. No en ningún lado, por ejemplo, ha habido coordinación. Efectivamente ha habido coordinación con la Guardia Civil. El GRS número 4 de Barcelona ha hecho entradas y registros colaborando con los Mossos de Escuadra y en ningún momento se la han nombrado. Hay imágenes efectuando los registros, pero bueno, habría que darle un poquitín más de colaboración, y es que a los mismos Mossos de Escuadra y al gobierno catalán le resultaría beneficioso. Don José, voy a citar una noticia que está saliendo en este mismo momento. Detenido en Rotterdam una persona de nacionalidad española que transportaba bombonas de gas en una furgoneta. La noticia narra literalmente: la policía holandesa ha detenido a un hombre de nacionalidad española que conducía una furgoneta llena de bidones de gas. Circulaba cerca de una sala de conciertos de Rotterdam donde se iba a celebrar un concierto la noche de este miércoles, ahora mismo. El alcalde de Rotterdam ha explicado que las autoridades están llevando a cabo una investigación sobre una posible amenaza terrorista en la ciudad. Es lo que está saliendo en estos momentos. Yo no sé si tiene algo que ver, no lo sé. La cuestión es que, de momento, desde luego, el protocolo de actuación holandesa ha funcionado y lo han detenido cuando estaba merodeando con esa furgoneta justo en las inmediaciones de esa sala donde se iba a celebrar un concierto esta misma noche, don José. Efectivamente, los controles son brillantes, eso es brillantez. Se han impedido una actuación y han impedido un atentado terrorista probable. Ahora, como bien dices, habrá que esperar y habrá que analizar las bombonas, si son similares o las mismas características que las de los sucesos de Tarragona, con lo cual podría ser bastante preocupante. Leo más, la policía ha desalojado las calles colindantes, investiga la relación del español detenido con la posible amenaza que mantuvo en alerta a las autoridades de Rotterdam durante toda la tarde. Y atención a esta frase. El alcalde también ha explicado que la alerta dada por las autoridades españolas era lo suficientemente seria. Es decir, aquí sí que ha actuado y ha habido una alerta por parte de autoridades españolas. ¿Procedería, don José, esta furgoneta desde España? Vamos a ver, sería complicado por la sencilla razón de que si se han hecho convenientemente bien las operaciones Jaula y las operaciones Filtro y en la frontera se han efectuado un trabajo excelente como se realiza siempre, indudablemente no tendría que proceder. Si procediera de España sería preocupante, hubiera habido algún fallo. Habría algún fallo ya en el protocolo de control posterior, claro, a los atentados. Exactamente. A lo mejor es previo. A lo mejor el transporte es previo. Pero eso confirmaría la tesis de Ignacio de que la casa era un centro de suministro no solo para esa célula terrorista, sino para quizá otros terroristas u otras células. O sea, puede ser esa tesis, es decir, que la casa de Alcanar, la casa que estalla, con 100 y pico bombonas, etcétera, etcétera, no fuese o no estuviese exclusivamente diseñada para los atentados de Barcelona y de Cambrils o para otros atentados alternativos, sino que estuviesen acumulando, elaborando explosivo con el cual desarrollar bastantes atentados.
Claro, todas las tesis son posibles. Estamos hablando de que las células son una gran cantidad de terroristas para efectuar unos atentados. Hay que averiguar las ramificaciones que puede haber y hasta dónde llegan. El miedo de las noticias que has dado es que sea español. Es decir, que... Eso parece que está confirmado. Sí, que es el problema a la hora de trasladar los explosivos, pero como bien dice, es posible que haya sido anterior a los hechos que estamos hablando. Hombre, lo citan todas las fuentes que están dando la noticia, hombre de nacionalidad española que conducía una furgoneta llena de bidones de gas. Es el mismo procedimiento que se pretendía utilizar en Barcelona. Por eso yo no soy nadie para hacer ninguna sugerencia, pero digo que estoy convencido que los investigadores en este momento deberían tener como eje central desentrañar la significación de la Casa de Alcanar, porque evidentemente para solamente atentar en Barcelona, recorrer 356 kilómetros, como pretendían hacer la distancia entre Barcelona y Alcanar, con 3 furgonetas cargadas de explosivos, no parece que tenga mucho sentido. Ahora, si la casa tenía otra significación, el punto era un punto neurálgico y estratégico en función de las distancias que acabo de señalar como ejemplo. No podemos saber una cosa, porque, claro, los explosivos estaban preparados, la explosión frustra eso y deciden hacer un atentado aparentemente improvisado. Es decir, que es una de las cosas que también es preocupante de todo esto. Es decir, simplemente, cambian de eso y se van, como os hemos visto ahí, se compran unos bocatas y tal, y se van. Es importante saber si este señor ha salido, este presunto terrorista detenido en Rotterdam, ha salido de esa casa antes o después del atentado. Si ha salido después, significa que hay un fallo de seguridad adicional. Quiero preguntarle... no ha salido porque estalló y quedó el edificio, el chalet quedó totalmente destruido. O sea, quiero preguntarle precisamente a José Cobo por una polémica que ha surgido hoy. Desde la mezquita de Ripoll se ha comunicado que se había advertido de la posible peligrosidad y de quién era la persona, el imán de Ripoll, que luego aparece muerto precisamente en la casa de Alcanar. Es decir, la mezquita de Ripoll habría avisado. Desde Bilbor, el alcalde, también, en teoría, dice él que habría avisado. Vamos a escucharle cómo lo dice. Luego vamos a escuchar a Zoido cómo dice a la policía y a la Guardia Civil no se le había avisado. Y ahora le pregunto a José qué le parece esta diferencia, si es que la hay, de criterios. Atención al alcalde. Hubo muchos intercambios de preguntas y respuestas, así que hubo un contacto bastante intenso dentro de la cooperación policial entre la policía de Barcelona y la policía de Bilbao. Es decir, él habla de la policía de Barcelona. Es verdad que la noticia ha sido dada diciendo a autoridades españolas, pero la declaración es esta. Es muy impreciso todo lo que dice este señor. Porque, vamos a escuchar ahora a Zoido, Jordi. Vamos a escucharle. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. No le puedo decir otra cosa. Don José, no le puedo decir más, no le puedo decir otra cosa. ¿Se está refiriendo a que exclusivamente no le había llegado la comunicación a la Policía Nacional y la Guardia Civil? Yo creo que por la manera de actuar de los políticos en Cataluña, cuando se refieren a las fuerzas policiales del Estado, dicen fuerzas policiales del Estado español o españolas, no dicen Policía de Barcelona. Indudablemente, yo quiero creer que el señor alcalde se lo ha comunicado o a la Guardia Urbana o a los Mossos de Escuadra de Barcelona o a alguien similar. Pero está claro que a Policía Nacional y Guardia Civil no se lo ha comunicado porque hubiera dicho a las policías estatales. ¿Da usted? Don José, una pregunta. Ese protocolo, porque estábamos debatiéndolo antes y decía uno de los contertulios, decía, si se comunica a Inteligencia Europea o a Interpol y después, por decirlo de alguna manera, cae en cascada. ¿Sería habitual o sería posible ese procedimiento de haberse puesto en contacto directamente con las autoridades municipales, regionales? Hombre, está claro que se lo tenían que haber comunicado a las más altas esferas de la Policía y de la Guardia Civil, que tienen capacidad e inteligencia absoluta y demostrada para una aclaración total del hecho. Hubieran actuado los servicios de información que hay excelentemente preparados en Barcelona en ambos cuerpos para caer encima de estas personas. Si lo hubieran hecho vigilancia, seguimiento, lo que hubiera hecho falta. Pero está claro que ha habido un fallo tremendo de comunicación. ¿A quién se lo han comunicado? Jordi. Bueno, sí, yo dos cosas. Bueno, una apreciación, que es que creo que no está muy claro lo que explica el alcalde, es muy impreciso.
¿no? Y por lo tanto, vamos, si él es consciente y tiene esa información, debería darla con detalle. En segundo lugar, creo que el ministro dice que no han recibido esa comunicación. Dos, esa es la ruta por la que se tiene que comunicar. Y luego, los Mossos no tienen acceso a las bases de datos del yihadismo internacional. No lo tienen en Europa, ni tampoco, ni tampoco en España. Por lo tanto, es muy difícil que la policía belga se ponga en comunicación, creo yo, con la Guardia Urbana de Barcelona para comunicar una cosa de ese tipo. Es un poco complicado eso. No tiene ningún sentido porque no forma parte de los protocolos policiales pero es en que ningún sentido. Lo que me ha dado la sensación de la declaración del alcalde es que era una cosa como de municipio a municipio. Bueno, que a lo mejor ha llamado por teléfono. Claro, me ha dado la sensación. Pero tampoco lo explica, con lo cual es todo muy impreciso. Como para... Miguel Ángel. Volvemos una y otra vez a tropezar en lo mismo. Había dos cabos, por un lado el de los Mossos de Escuadra y por otro lado el de Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional tenía informes de inteligencia del imán de Ripoll desde la operación Chacal, donde ya le situaban pues en el círculo cercano del famoso Miravet, que fue investigado y procesado en la operación Chacal. Sin embargo, esa información no la tenían los Mossos de Escuadra. De escuchar al ministro, pues lo que se puede interpretar es que lo que se lo comunicaron a los Mossos de Escuadra, que este hombre, cuidado con este, tengan ustedes cuidado, que ha venido aquí y tal, pero no juntaron las dos informaciones. Por un lado, la Policía Nacional con esos informes de inteligencia de la operación Chacal y por otro lado, los Mossos de Escuadra con la información que les habrían facilitado desde Bélgica, alertando sobre el pájaro en cuestión. Claro, pero dos cosas. No la tenía efectivamente todo el proceso que era relatado, pero hay otra más, no la tenía ni el juez. Porque, claro, el juez en el momento en que anula la orden de expulsión ni siquiera comprueba algo que era sencillísimo de comprobar y era la versión que aduce el imán a través de su abogado. Vamos a hablar, Ignacio, vamos a hablar de eso en un momentín. Lo digo porque tenemos una publicidad, pero quiero que escuchemos antes precisamente una narración de cómo se justifica que no se ejecutase esa orden de expulsión. Vamos a escucharlo, atención. Si bien es grave la conducta imputada, no se puede ignorar que estamos ante un solo hecho delictivo lejano en el tiempo, mientras que con la prueba documental acompañada se acredita que tiene un evidente arraigo laboral en España que demuestra sus esfuerzos de integración en la sociedad española. En unos momentos lo vamos a explicar, pero bueno, el resultado final era que el juez liberaba al imán de Ripoll porque no era una amenaza para el orden. Cintia, en unos momentos, vamos a ir a publicidad, pero en unos momentos te voy a pedir que nos narres todas las rutas, decía, y comentaba hace un momento Miguel Ángel Pérez, que desde el año 2007, Operación Chacal 1, él había estado ya en el foco de la investigación, 2007. Posteriormente ocurría esto que estamos viendo, esa orden caía. Cuéntanos rápido, el número de países, los tránsitos que estaba realizando, se movía con libertad, no se movía con libertad, tenía control el imán de Ripoll y en unos momentos lo detallamos, Cintia. Bueno, de momento lo que sabemos es que el imán viajó libremente después de salir de la cárcel a Marruecos, viajó a París, viajó a Bélgica y no hubo ningún problema, no era una amenaza para el orden, una persona con antecedentes, una persona que aparece en algunos papeles de la policía, luego lo hablamos, Carlos. Perfecto, pues en unos momentos nos narras todas las rutas, cómo se iba moviendo, mientras que desde el año 2007 había estado ya en una operación y posteriormente, bueno, pues se calificaba de que no era una amenaza para el orden público. Vamos a publicidad, volvemos, se sienta con nosotros también el abogado Moek, el que lo vamos a hablar con él. Bueno, pues vamos con esa situación, con esa descripción, Cintia Dianovile, ¿qué ocurría con el imán de Ripoll? Bienvenida, Esperanza García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar también de ese cambio de criterio que ha tenido Colau. Primero era que no hacían falta los volardos, que tampoco era una cuestión, que no tenía por qué tal, que además eso iba a impedir la libertad de movimiento. Ahora sí. Ahora ya sí que son necesarios y ahora ya se ponen los volardos. Pero bueno, vamos primero con el imán de Ripoll. Cintia, cuéntanos todo lo que rodea a esa investigación. Sí, sobre todo qué pudo fallar en esos controles, porque lo leíamos ayer en el diario El Mundo. El juez liberó al imán de Ripoll porque, dicen, no era una amenaza para el orden. Pero no era una amenaza para el orden. ¿Qué pudo fallar en el control del presunto inspirador de la célula terrorista? De momento sabemos que su nombre aparecía en la Operación Chacal 1 en 2006. Además, Esati contaba con antecedentes, con 4 condenas, además de la de tráfico de drogas, por la que fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión en 2011. Sabemos que en 2006 fue condenado por 2 delitos de lesiones y otro contra la Administración de Justicia que habría cometido en el País Vasco 2 años antes. ¿Qué más sabemos? Sabemos de momento que las autoridades alertaron a Cataluña, a Barcelona, sobre este individuo y también que hizo un viaje express a París,
ahí le pilló un radar. ¿De verdad qué hizo en París? Porque según nos cuenta el diario La Razón, nos dice que fue a dar un curso de explosivos en Francia para una masacre en Barcelona. Bueno, pues son datos más que preocupantes. Le voy a pedir ya que se siente con nosotros a Joaquín Moekel, al abogado, y vamos a ir comentando esto, pero te hago una primera pregunta, Esperanza. Estábamos viendo antes esas declaraciones, lo decía el alcalde de Bilbao, y él decía que él había avisado, dice, a las autoridades de Barcelona. Acto seguido sale el ministro Zoido y dice: ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil les ha llegado aviso alguno. Yo no sé si vosotros habéis trasladado la pregunta a la Generalitat, tú eres la portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán. Yo no sé si hay confirmación de que realmente esos avisos partieron tanto desde la mezquita de Ripoll, que, según han comentado ellos mismos, avisaron del perfil del imán, como desde Bilbao. ¿Llegaron a autoridades de Barcelona, llegaron a los Mossos, llegaron a la Generalitat, llegaron a alguno de estos destinos? Bien, que nosotros sepamos, desde luego no ha habido ningún aviso a ningún cuerpo policial. De todas formas, lo que manifiesta este alcalde de esta localidad es bastante poco definido, ¿no? Y por tanto a mí me gustaría que tuviéramos la cautela suficiente para valorarlo con prudencia. Lo que sí que es cierto es que cuando pase la situación de que tenemos más de 43 heridos todavía hospitalizados, obviamente, cuando esa primera necesidad de atención a los heridos y a los damnificados por estos atentados pasen, obviamente pues se instará a que haya una comparecencia del consejero de Interior para que nos dé explicaciones concretas y detalladas de cuál es el operativo, cómo se ha producido y en qué condiciones se ha producido, también un poco al hilo de cierto revuelo que se ha podido pues, poner de manifiesto con respecto a una cierta falta de coordinación entre cuerpos policiales, pero sobre todo cautela, prudencia a la hora de valorar esas palabras de este señor, de este alcalde de esta localidad, porque desde luego por el momento no tenemos ningún conocimiento de que hubiera ningún tipo de aviso. Joaquín Moekel, desde tu punto de vista, como abogado, como persona que ha estado en litigios, esta persona, con las alertas que había, el imán de Ripoll, ¿tenía que haber tenido un seguimiento mayor? Desde un punto de vista policial, sí. Desde un punto de vista judicial, puede ser que el auto judicial fuera lógico y razonable. Cuando pasan las cosas y sobre todo estos luctuosos sucesos, todos empezamos a ver cómo habría que hacerlo. Hay que ponerse en la situación de un juez de instrucción que tiene a una persona que declara, que ha tenido unos delitos de tráfico de droga, que no parece que sea muy relacionado con el terrorismo, el tráfico de droga, desde el punto de vista islamista, y que teóricamente pues tiene efectivamente un trabajo, un arraigo laboral que no parece que se vaya a la fuga. ¿Podría haberse hecho algo más? Pues seguramente el juez instructor podría haber tenido alguna información más del Cuerpo de Seguridad del Estado diciendo al juez instructor alguna observación diciendo: señoría, tenga en cuenta que tenemos otras investigaciones distintas a las que tiene usted como tal. Poner en libertad a un señor de este tipo, los juzgados de instrucción están, Carlos, todos los días igual. Todo yo como abogado oficio lo voy cada vez que me toca. Entran por una puerta y salen por la otra. Para quedarse alguien en prisión tiene que ser un delito muy grave, que haya riesgo de fuga, de obstruir la justicia, de librarse de la misma. Pero has hecho una distinción, Joaquín, has dicho, desde el punto de vista judicial no, desde el punto de vista policial posiblemente sí. ¿Esto qué significa? Que determinadas personas por un perfil de peligrosidad, independientemente de que se considere que no tienen que ser reos, es decir, que están fuera de todo proceso judicial, sí que se les puede poner una vigilancia por determinado perfil. Desde un punto de vista, no te voy a decir una vigilancia desde el punto de vista personal de los movimientos, que son libres, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación, Carlos, hablamos muy mal, todos nosotros, y decimos en las mesas de televisión: el presunto terrorista. En el derecho español no existe el presunto terrorista, porque lo que se presume es la inocencia. Entonces, decir presunto terrorista o presunto violador, justo es que no existe esa figura en el derecho español. Lo que sí podríamos hacer es decir: oiga, dentro de que soy un ciudadano libre y que no pesa sobre mí ninguna orden de detención y tal, los cuerpos de seguridad del Estado, de todos los estados modernos, tienen que tener unos controles de vigilancia. Totalmente. ¿Eso significa una pérdida de mi libertad? En absoluto. Yo no me siento vigilado ni controlado por ese tipo de cosas, pero los cuerpos de seguridad del Estado sí tienen que tener una vigilancia. ¿Cómo se descubren esas cosas entonces, no? ¿Son los jueces demasiado garantistas? Porque muchas veces los propios cuerpos de seguridad critican que da igual las detenciones que hagan, da igual la información que aportan, que efectivamente entran por una puerta y salen por otra. ¿Son demasiado garantistas los jueces españoles o la ley? Haces una pregunta muy interesante y no tiene una contestación de sí o no. Efectivamente, los jueces son garantistas, pero porque el Estado les marca que sean garantistas. Date cuenta que si un juez, por ejemplo, obtiene o dicta una orden, una resolución, en este caso de prisión incondicional, superior a los límites legales, puede tener el juez un problema severo. Por lo tanto, más que decir, ¿es el juez de instrucción español garantista?
yo te diría, ¿es el Estado español constitucionalmente excesivamente garantista? Entonces habría que modificar la ley, endurecerla. Más que endurecer la ley, tomar mecanismos que no se pueden decir de una sola vez, porque sería muy frívolo, ¿no? Es decir, esto se soluciona de esta forma, no. Pero lo que sí es cierto es que los cuerpos de seguridad del Estado muchas veces están absolutamente descontentos y desolados, porque tú imagínate que me ha pasado a mí un señor que ha sido detenido 14 ocasiones, él me ha tocado la 14. Dice, bueno, pero entonces me decía Joaquín, es que el otro trajimos y otra. Pero claro, ¿qué tipo de detención? La pregunta. En el caso que te contaba con una anécdota, eran 14 detenciones porque entraba en restaurantes a comer y no pagaba. ¿Qué quiere que te diga? Lo mande a prisión por eso. Es que, por eso digo que no es todo. Así come. Claro, dígaselo al propietario del restaurante. Te repito la información que hay, condenado en 4 ocasiones y previamente había estado en la investigación de la operación Chacal. Yo quisiera hacer una... Perdona, 2 por delito de lesiones, una por delito contra la Administración de Justicia. Y la otra, precisamente, la que le costó la condena más potente, que era por narcotráfico. Esto que estás diciendo, y desde un punto de vista social, yo voy a quedar muy mal. Pero quiero estar aquí en mi condición de abogado. Socialmente diría yo, ¿cómo se puede poner en la calle un señor de este tipo con 4 detenciones, que está condenado? Las condenas que tuvo este señor las cumplió. Y por ser una persona condenada no significa nada. Nada más que tiene una hoja histórico-penal. Yo como ciudadano me puedo asombrar. Por eso te había distinguido antes. No te hablo de la parte judicial. Te hablo de los sistemas de alerta policial. Es decir, si a esa persona se la ve porque se la estuviese vigilando, yo no sé si se le puede vigilar, que va a una casa ocupa, que en esa casa ocupa hay más gente, oye, que además resulta que en el pueblo donde están, en Alcanar, ayer contactábamos con una persona del pueblo y nos decía que la zona de Alcanar Playa, que aquello era, y lo definía, ya decía, era ciudad sin ley. No hay ningún tipo de control. Que se veía que habían robado bombonas de gas, etcétera. Ahí tendrían que haber saltado las alertas. Absolutamente. Pero las alertas tienen que saltar previamente como medida de profilaxis y después cuando hay una intervención. Desde mi punto de vista, sin ser un técnico en materia terrorista ni policial, pero habiendo tenido algún tipo que otro caso cercano, mira, hay una cosa que, por ejemplo, a mí me llama la atención, que es que del detenido en cuestión, por parte de los Mossos de Escuadra, se publica la fotografía en plena detención. Eso es una cosa de libro, Carlos. Tú no puedes publicar la foto de un detenido hasta al menos 48 o 24 horas, porque si se detiene y se sabe que ya está detenido, ¿sabes lo que pasó? Que a las 2 horas había desaparecido su página de Facebook. Y la página de Facebook del detenido es importantísima para nutrirme de información. Entonces, ha habido tales barbaridades, algunas de ellas de libro, en la investigación en cuestión, que hay que decirlo con claridad. Previamente, esas alarmas, las que tú me estás diciendo en parte de Mandaripol, tenían que haberse puesto de manifiesto. No, pero no cabe duda. Pero se tenían que haber puesto de manifiesto, al propio nombramiento del imán como tal. No sé por qué. Porque aunque no esté regulada la forma de nombrarlos, pero sí es muy importante. ¿Y sabéis por qué? Pues muy sencillo. Porque los acuerdos Estado español con la comunidad islámica, la persona que está investida de la condición de imán tiene, para que lo entendamos nosotros, una condición como de sacerdote. Por lo tanto, lo que recibe por cuestión de su oficio podría tener secreto de confesión y no tener que decir nada. Ojo con este tipo de cosas. En los estados, en la comunidad islámica, en los estados, en los convenios que existen en el Estado español, si yo tengo la condición de tal, no tengo muchas veces obligación de hacer saber lo que recibo por secreto de mi oficio. Pero perdón, ojo con esto. Precisemos el escenario, digamos, judicial en el que estamos hablando. No estamos hablando de que un señor estaba detenido y el juez lo puso en la calle, no. Estamos hablando de que lo que ocurrió fue que el juez revocó una orden de expulsión dictada contra este individuo, probablemente porque a pen de la vinculación indirecta que había tenido con la operación Chacal 1, había sido detenido y condenado y cumpliendo pena de prisión precisamente por trapicheo de droga, que todo el mundo sabe que es una forma de financiación del terrorismo, por lo menos del terrorismo inmediato, ¿no? Entonces, perdóname, y entonces se dicta una orden de expulsión y recurre la orden de expulsión argumentando que es que él está integrado en España porque tiene que cuidar en España de su madre enferma y de su mujer. Y esa es toda la referencia que él hace y esa es toda la referencia que se toma como buena, sin ningún tipo de comprobación, cuando la más elemental era comprobar que su madre y su mujer
no estaban en ese momento en España, ni vivían en España, sino en Marruecos. Por tanto, este es un proceso... Pero la pregunta, te hago la interrupción. Te hago la interrupción. Tendríamos que ponernos en el escenario real. En un plato de televisión lo que me está diciendo está muy bonito, pero un juzgado de instrucción, ¿sabes lo que es? Es un ordenador con un funcionario público, un juez sentado y una silla. Claro. Y entonces, si yo cada vez que vaya un señor en calidad de investigado a un juez de instrucción y me habla de su madre y su tía que está enferma, le digo, señores, vamos a parar el Estado español completamente, que se vaya este hombre expulsado de España y vamos a comprobar si está su tía y su madre. Ese no es el planteamiento. Perdóname, Joaquín, ese no es el planteamiento. Perdón un segundo, el planteamiento es que he sido, digamos, impecable directamente. El planteamiento es que si yo soy juez, yo digo yo, soy juez, y me llega una orden de expulsión y la solicitud por parte del interesado de que anule esa orden de expulsión, entiendo que no se trata de un tema menor y procuro ver policialmente en qué se fundamenta la orden de expulsión dictada por quién, dictada por el gobierno. Beatriz. Y eso es lo que no ocurrió. Beatriz. Yo creo que hay que analizar por partes y, como bien decía el abogado, el colega de profesión, hablar ahora de lo que se podía haber hecho, porque este señor resulta que es el demonio con rabo, pues claro, no, en aquel momento este señor era un marroquí que trapicheaba con hachís y ya está, y que le pillaron en esa, que tenía una cierta relación con otras causas abiertas de investigación que en ese caso ni siquiera se alertaron, y que trapicheaba, que dijeron, le expulsamos de España, y el hombre dijo, pues mire usted, no, yo estoy aquí muy arraigado, estoy muy metido en la comunidad musulmana, colaboro mucho con... Además, este señor ha sido profesor de árabe y de religión de 80 chavales en Ripoll, no tiene ningún tipo de queja de nadie, era una persona además súper querida en la comunidad, que vino además a intentar ayudar en un conflicto que se había generado dentro de la propia mezquita, que luego dio una división entre dos mezquitas, bueno, un rollo, que no era un delincuente y que nadie tenía ningún tipo de alerta, pero es que además, digo más, que es el tema que creo que para tener un debate un poco de altura a nivel político de lo que estamos hablando. Por un lado, existe el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que se llama CITCO. Al CITCO, los Mossos de Escuadra, a pesar de que se decidió hace meses que podían tener acceso, a día de hoy no tienen acceso. Y esto es algo que ha denunciado tanto la AUGC y el SUB. ¿Por qué los Mossos no pueden acceder a esta base de datos que podría centralizar toda la información? Y en segundo lugar, el tema de la presencia de los Mossos de Escuadra en la Europol. Hace unos días, nuestra vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo textual y públicamente que el Estado español no tenía ningún tipo de competencia para solicitar la entrada de los Mossos de Escuadra a la Europol. Al intercambio de información en Europa. La portavoz de la Europol acaba de desmentir esta aseveración de nuestra vicepresidenta de Gobierno y acaba de decir que esto no es cierto, que es el propio Estado español el que tiene que determinar la entrada de la propia policía autonómica, en este caso los Mossos de Escuadra, a la base de datos europea. Y para muestra un botón, la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, tiene acceso a la base de datos de la Europol y está perfectamente coordinada en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad europeos. Esperanza, por lo tanto, la palabra. aprovecho para decir que la señora Soraya de Santamaría nos debe una explicación. Bueno, pues vamos a aclarar las cosas. Yo creo que sucedidas los acontecimientos es muy fácil intentar buscar culpables. Y culpables solo hay unos, que son los asesinos. Otra cosa es, con posterioridad, poder analizar si hay cosas que se deben mejorar o no se deben mejorar, que seguro que sí. Y eso no lo niega nadie. Que los Mossos de Escuadra tuvieran o no presencia en el CITCO no tiene ninguna relevancia con respecto a lo que ha pasado. Entre otras cosas porque el CITCO obviamente está formado por las policías de carácter nacional, como así también estaba la policía belga de carácter nacional y no las 9 policías que tiene Bélgica a lo largo de todo su territorio. Y hay una plena coordinación. No nos engañemos, ha pasado esto. Reflexionemos, intentemos mejorar lo que ha fallado, pero la realidad es que durante todo este tiempo, desde el 2012 prácticamente, se han detenido a 791 yihadistas. Solo el último año, en Cataluña, 77. Y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con los Mossos de Escuadra y Policía Local, han colaborado. Y han colaborado no solo en investigación, sino también en tareas de policía judicial. Yo también soy letrada y soy consciente, y coincido con el compañero, en que a veces, a toro pasado, se hacen lecturas un tanto, en fin, un tanto dramáticas. Este señor tenía una condena por una cuestión absolutamente diferente, y el arraigo se comprueba en un juzgado, como todos sabemos, con una simple consulta al padrón municipal.
municipal, nada más. Pero además, ¿puedo decir una cosa? Porque creo que además estamos un poco... A veces al diseccionar tanto las cosas perdemos un poco la perspectiva. Los servicios de inteligencia que luchan contra el terrorismo y el yihadismo muchas veces permiten que haya, por ejemplo, no sé si sería el caso, permiten que este señor esté en libertad porque puede llevar a una pista de desarticular. Es decir, no es el primer caso ni será el último de que esto suceda. Es decir, que cuidado con esto porque también, es decir, este hombre apareció en esa operación en el 2007, muy bien, lo estaban siguiendo, estaban comprobando qué relaciones tenía, no lo sabemos, yo lo desconozco. De los 21 imanes que estaban bajo control policial en Cataluña, pero ahí él no estaba dentro de la historia. Nos está escuchando Agustín Linares. Agustín, muy buenas noches. 2.500 personas. Jordi, por favor. Agustín, muy buenas noches. Agustín... ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, perdón. Agustín ha escrito hoy un artículo en el diario ABC, un artículo que a mí me ha parecido, la verdad, que muy revelador, muy acertado en el momento en el que estaba y que plantea una cuestión que precisamente es de lo que estamos hablando. Si los asuntos de seguridad nacional tienen que estar fraccionados entre distintas policías regionales, autonómicas, no sé cómo llamarlo, Agustín, o tienen que ser exclusivamente fruto de investigación del cuerpo que, sobreentiendo, Agustín, que consideras que puede tener una mayor capacidad de coordinación, de unificación de las actuaciones. Agustín. Sí, mi opinión, mi experiencia, y si comparamos con otros países, efectivamente estamos hablando, o deberíamos hablar, de una policía, digamos, de ámbito de corte federal, que sería la que se ocuparía de los delitos llamados contra la seguridad del Estado, en este caso los delitos de terrorismo. Yo lo menciono en el artículo. Yo digo que si un atentado se comete en Michigan, no interviene la Policía del Estado de Michigan, interviene el FBI. Entonces, en el caso de España, un atentado de terrorismo debería estar centralizado y debería estar coordinado por alguno de los cuerpos de seguridad del Estado, como son Guardia Civil o Policía Nacional. En el artículo, de hecho, tú defines que si no se está garantizando eso, si no se garantiza esa seguridad, esa capacidad operativa de una forma coordinada y unificada, lo que desaparece es literalmente el Estado, Agustín. Digamos, esta es una cuestión más filosófica, ¿no? O lo pretendo plantear así. Yo entiendo que la base de un Estado es la seguridad, es la justicia, y si el Estado, en este caso el gobierno de la nación, pierde el control de la seguridad, estamos perdiendo un poco o mucho de Estado. Leo, Agustín, algunas de las frases que cuentas en ese artículo. Fuera de nuestras fronteras nadie entiende que Policía Nacional y Guardia Civil hayan estado ausentes por decisión de los Mossos y que el propio gobierno de la nación esté siendo un mero espectador. ¿Esta es la descripción de lo que está ocurriendo, Agustín? Por ejemplo, el día que compareció el presidente del gobierno y el ministro del Interior, daba la impresión, y más que la impresión era la realidad, que no eran precisamente las personas mejor informadas que había en esa rueda de prensa. ¿Y qué sucedía? Pues los canales de información propios del presidente del gobierno y del ministro del Interior son Guardia Civil o Policía Nacional en este caso. Pero Guardia Civil y Policía Nacional no sabían nada, no sabían de qué estaba pasando. De hecho, las brigadas correspondientes, de este caso de Policía Nacional y de Guardia Civil, se dirigieron a los Mossos de Escuadra y le dijeron: esto es competencia nuestra. Leo otra de las frases, Agustín. Mientras que con los policías de otros países el intercambio de información en materia de terrorismo es fluido y sin reticencias, en España no se da. ¿Agustín? Sí, he perdido la voz, sí. Pero, sí. Que estaba leyendo otro de los párrafos en los cuales denunciabas que si en cualquier otro sitio, en materia antiterrorista, el intercambio de información es totalmente fluido, que en España no se da esta situación. No se da. Es verdad. Los intercambios de información que puede haber entre las policías autonómicas y los cuerpos de seguridad del Estado son información de tipo burocrático, de tipo administrativo, prácticamente. Y luego aludes a una cuestión que a mí me parece también muy preocupante. Te voy a preguntar por eso y por otra cuestión, pero dices que en Cataluña y en País Vasco, siguiendo una tradición, lo citas así, tan hispana como es la de teorizar sobre todo y relegar a un segundo plano la práctica, se han creado unas academias de policía en las que los maestros podrían enseñar mucha teoría, pero no cómo ha de actuar un policía. Estamos hablando de dos territorios, País Vasco, que ha tenido lo que ha tenido y que en estos momentos la banda terrorista ETA sigue sin disolverse. Y estamos hablando en estos momentos de Cataluña, que acaba de tener estos atentados, y hemos presenciado hace un momento un nuevo vídeo del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, volviendo a amenazar. La situación que describes es grave.
posiblemente sea grave. Yo no pretendo ser duro, pretendo ser serio. Lo que sí puedo decir es que una academia de policía, todas las academias de policía del mundo están dirigidas por policías, porque lo que enseñan es precisamente su propia experiencia, su propia práctica policial. Se enseñan otras cosas, se enseña derecho, se enseña psicología aplicada, se enseña sociología, se enseña criminología, se enseña técnica policial, pero sobre todo hay que enseñar cómo se hacen las cosas. Pero las academias de policía de las dos policías autonómicas estuvieron dirigidas, controladas y con profesorado que no eran policías ni eran guardias civiles. Agustín, ¿quién les enseñó? Sí. Agustín, te quiero preguntar por otra cuestión que no aparece en tu artículo, pero ha salido en el programa, el tema de las casas ocupa. Lo vamos a tratar en un momento. Los Mossos le advirtieron a 2 meses, 3 meses de estos atentados a Ada Colau de que no podía continuar la situación de descontrol de las casas ocupa. Esto es un problema serio, es decir, las casas ocupa se están utilizando como refugio, por decirlo de alguna manera, de la delincuencia. Posiblemente se están ocupando, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las casas ocupas son muy visibles. Los delincuentes no buscan precisamente visibilidad. Los delincuentes van a utilizar todos los medios que tengan a su alcance para que no se les localice, para que no se les pueda identificar. Que hay delincuentes que pueden refugiarse en casas ocupas, pues con toda seguridad. Pero estamos hablando posiblemente de delincuentes de menor cuantía. No, lo digo por la casa de Alcanar, claro, que era una casa ocupa. Bueno, pero en este caso no era una casa ocupa. En este caso era el almacén o la casa de pruebas de los explosivos que estaban preparando. No residían en ella, efectivamente. Agustín. Pero no, sí. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues esta es la opinión, es ex subdirector de policía. En estos momentos no está como subdirector operativo del cuerpo. Pero la opinión de una persona que conoce el cuerpo de arriba a abajo, el cuerpo de policía. Ha dicho una cosa importantísima este señor, que tiene mucha experiencia. Lo que ha hecho. Te voy a cortar, Joaquín, perdóname, porque me están diciendo que tenemos que ir a publicidad. Volvemos y comentamos toda esta información que acaba de poner encima de la mesa. Y atención a determinadas medidas que habrían adoptado o que se habrían intentado adoptar en Barcelona por parte de Colau. Una de ellas, por ejemplo, desmantelar el cuerpo de intervención policial rápida, el que actuó precisamente durante el tiempo en el que sucedían los atentados. Volvemos y comentamos todo esto. Que los poderes del Estado están dispuestos a poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España es algo sabido. ¿Quién lo ha dicho? Martí Estruch, a través de las redes sociales. Él lo ha dicho, él es jefe de prensa, es un cargo de la Generalitat, jefe de prensa de Diplocat. Voy a repetirlo, el Estado prefiere poner en peligro vidas humanas, el Estado español, prefiere poner en peligro vidas humanas antes que poner en peligro la unidad de España. Esperanza, en unos momentos vamos a hablar de esto, de semejante frase, pero vamos precisamente con la historia. Empezó por la polémica de los volardos, ahora ya parece que sí que va a haber volardos. Ada Colau va a poner los famosos volardos. Pero por el camino ha habido una serie, y quiero que nos lo vayas comentando, Esperanza, porque ha habido una serie de medidas que las vamos a ver en un gráfico en unos momentos, que desde luego no parecían tendentes a que la policía local hubiese podido actuar con mayor celeridad, con mayor capacidad, sino que precisamente debería o podría, en caso de haber salido muchas de esas medidas, algunas impulsadas por Ada Colau, otras impulsadas por la CUP, otras impulsadas por ambos simultáneamente, pero una serie de medidas que desde luego no le hubiesen dado capacidad de actuación ante situaciones como las que hemos vivido. Una de ellas, se pidió literalmente, y ve comentándonos, la eliminación de la unidad de soporte policial. Esto traducido, para que nos lo entienda la gente, es la unidad, de hecho es la que intervino en el día de los atentados en Barcelona y es la que tiene una capacidad de actuación más rápida y con medios más preparados para situaciones, por decirlo de alguna manera, de otra magnitud. Sí. Efectivamente, de emergencia. ¿Qué pasó con esto? ¿Esto lo solicitó Ada Colau, la eliminación de este cuerpo? Eso es lo que solicitó, no lo consiguió eliminar y por tanto, visto lo que ha pasado en las Ramblas de Barcelona, pues hemos tenido la gran fortuna de que digamos, el camino que había marcado Ada Colau en cuanto a la voluntad de eliminar ese cuerpo pues no haya dado frutos, ¿no? Porque en realidad es la primera unidad que reacciona en cuanto la furgoneta se sube a las Ramblas, ¿no? Es verdad también que Ada Colau en su momento puso muchos problemas al hecho de instalar volardos, no sabemos por qué exactamente, pero la realidad es que rectifica, yo creo que rectificar es de sabios y que seguramente pues, el riesgo cero es imposible y que proteger absolutamente todas las calles
calles de Barcelona es imposible, pero impide o por lo menos dificulta más acciones como las que vimos precisamente en unas Ramblas de Barcelona, que tiene una peculiaridad con respecto a otras Ramblas que existen en la ciudad, y es que está rebajado la acera y por tanto el acceso es facilísimo porque no hay impedimento. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba ella, Ada Colau. Primeras medidas como son refuerzos de orillas policiales, por ejemplo, Guardia Urbana en los puntos sensibles, coordinándose con Mossos d'Esquadra. La instalación de estas barreras físicas fue una recomendación que en un momento se hizo con carácter general. No ha generado en ningún caso ninguna discrepancia en el seno de la Junta de Seguridad. Y dos medidas más, quiero que citemos y entramos ya en debate. La supresión por parte de la policía de la posibilidad de utilizar en los protocolos de investigación, en los perfiles que ellos divulgan, y dicen, pues una persona de tal raza, de tal religión, no sé qué, eliminar precisamente esos rasgos, los términos étnicos o religiosos. ¿Esta medida llegó a salir? ¿Quién la impulsó? Esta medida sale de una moción que presenta la CUP en el Parlamento de Cataluña, en teoría en contra de la islamofobia. La presenta además precisamente el señor Salellas, el que defendió también en el caso Chacal a uno de los imputados, y lo que se pide es que la policía pues no pueda hacer unas descripciones o referencias, alusiones a orígenes magrebíes. Este dato que acabas de dar, la persona que lo presentó era la misma que había sido el abogado. El abogado de uno de los imputados, en ese caso Chacal que estábamos hablando con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso resultó aprobado, como también resultó aprobado pues el hecho de que no haya, digamos, dentro de las escuelas pues un sistema y un punto, ¿verdad? Exacto. El plan antirradicalización islámica en los colegios. ¿Esto ha sido derogado? Esto, bueno, pues no se ha sido derogado. Nosotros nos opusimos desde el primer momento, fuimos el único grupo parlamentario que se opuso a que esto se derogara, entre otras cosas porque es importantísimo detectar en los casos de radicalismo islámico, una de las primeras manifestaciones suelen ser en entornos educativos, en asuntos sociales, por ejemplo, también se puede detectar muchas cuestiones como estas, servicios sociales, y estas pautas nos sirven también incluso para lo que es la prevención, que en muchos casos pues se puede dar la impresión de que no ha funcionado, pero en otros sí que ha funcionado, ¿no? Y esto pues se aprobó con una moción supuestamente en contra de la islamofobia, y pues nos quedamos solos. A veces también la política solos. Nos quedamos solos, entonces a veces lo políticamente correcto... Cítanos qué grupos votaron a favor de derogar el plan contra la radicalización islámica en los colegios. Bueno, derogar el plan contra la radicalización y la detección del radicalismo en las escuelas, no es que hubo abstenciones, no sabría decirte ahora exactamente qué grupos se abstuvieron, pero los únicos que nos opusimos a que este punto se aprobara, porque entendíamos que era una manera de prevenir, fuimos nosotros, en eso nos quedamos solos. Sí. Sí, yo creo que lo que está comentando Esperanza nos puede situar en el contexto del problema por encima, y el problema por encima es el problema de los imanes. Y no es que lo diga yo, lo dice la propia Federación Española de Entidades Islámicas. Vamos a ver, en España hay alrededor de 1.200 centros de culto islámico. Cada uno de esos centros tiene un imán. Por tanto, hay 1.200 imanes en España. Solo 30 están titulados por la Federación Española de Entidades Islámicas después de 2 años de estudio. El resto de imanes es en su mayoría imanes traídos de Marruecos, de Egipto y de Arabia Saudí. Imanes contratados a la baja, es decir, el centro de culto correspondiente contrata al que más barato le sale. Esta masa de imanes venidos de Egipto, de Arabia Saudí y de Marruecos, probablemente, y esa es la pregunta, quizá vengan subvencionados, porque evidentemente el sustento que le da el centro islámico correspondiente es muy escaso. Y esta es una de las claves de la cuestión. Pues te voy a dar otra clave, perdóname que te corte, pero me están diciendo desde redacción, la portada que lleva mañana, el diario ABC, dice y narra la siguiente historia. La jueza alertó a los Mossos d'Esquadra de que las bombonas de la famosa Casa de Alcanar podían ser utilizadas para un atentado. La Policía Autonómica, los Mossos d'Esquadra, retiraron la importancia, le quitaron importancia y de hecho le dijeron literalmente, leo entrecomillado, luego vamos a ver la portada, señoría, no exagere.
Es la portada que lleva mañana el diario ABC. Voy a poner en contexto esta información. AUGC, principal agrupación de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía, han advertido de que ha habido un intento por parte de la Generalitat de intentar remarcar su autosuficiencia como Estado catalán, de que no ha habido la coordinación, de que se ha marginado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, de que se les ha dejado fuera de la investigación. Hoy mismo hemos estado hablando nosotros con una persona portavoz de la Asociación Española de la Guardia Civil, con José Cobo, y lo que nos ha dicho es que no tenía ni pies ni cabeza, literalmente, el hecho de que en las primeras ruedas de prensa no apareciese el responsable de la seguridad nacional, efectos del Gobierno, es decir, por debajo del presidente del Gobierno, el ministro de Interior, que aparecieron exclusivamente cargos de la Generalitat, cargos locales, Ada Colau, etcétera, etcétera. Y atención, voy a repetir ese titular porque la noticia me parece importantísima como para meterla en medio de esta tertulia que estamos teniendo y de este debate. La jueza, voy a repetirlo, alertó a los Mossos de Escuadra de que las bombonas podían ser utilizadas para un atentado. Es que eso ya pasaría Respuesta de error. De los Mossos, señoría, no exagere. Eso pasaría de error a negligencia, porque entiendo que si un juez hace esa alerta, la respuesta no es no exagere, sino la respuesta es voy a comprobarlo y después le digo, señoría, pues afortunadamente no tiene usted razón. De todas las maneras, yo creo que esto hay que verlo con un poquito de perspectiva. Vamos a ver, son 24 horas. Da igual. A los atentados. No, lo que quiero decir es que dice eso, hay tú 24 sigues a lo tuyo. Vienen los tedas de la Guardia Civil y sigues a lo tuyo. Es que ya os pregunto, vaya la negligencia. Os pregunto, hace un momento estábamos hablando del tema del imán de Ripoll y decíamos que si el juez había tomado esa decisión había que fiarse del juez. Ahora es otro juez el que dice que esto se tenía que haber tomado en consideración. Pero no es eso. Antes el juez valía y ahora no. No. Lo que hace falta es ver que el juez sea juez. Y entonces yo, si soy la magistrada instructora y le digo a los cuerpos de seguridad del Estado, esas bombonas me suenan que sean para atentado terrorista, los cuerpos de seguridad del Estado no son nadie para decirle a la juez, señoría, usted esto no entiende. Que pues ahora vamos a dar más detalles, pero en teoría literalmente esa es la noticia. Señoría, usted sabe de lo que sabe, de esto no sabe usted nada. Y yo le digo, Mossos de Escuadra, ustedes saben de lo que saben. De esto saben poco porque de los atentados terroristas saben los TEDx de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. ¿Y saben ustedes por qué? Muy sencillo. Porque estos cuerpos de seguridad del Estado Nacional han sufrido, no solamente en ellos, sino en donde han tenido que actuar, un montón de atentados terroristas. Y afortunadamente para los Mossos de Escuadra, y digo afortunadamente, no han tenido que verse nunca inmersos hasta hoy en una cuestión de este tipo. Por lo tanto, la experiencia de los Mossos de Escuadra en atentados terroristas es cero y la experiencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en atentados terroristas es toda. Bueno, por lo tanto, es absoluto. Yo creo que eso esperanza, sí, esperanza. estamos aquí... Me gustaría que a veces, cuando analizamos informaciones que llegan, también sepamos distinguir entre lo que es una información exclusivamente técnica, una información posiblemente no contrastada y una opinión. ¿Por qué? Primero, antes, por ejemplo, cuando le preguntabas, Carlos, a Agustín acerca de ese artículo que ha escrito diciendo que el gobierno de España había estado prácticamente como invitado en Cataluña, esa no es la realidad que se ha vivido durante las horas después de este atentado y hasta el día de hoy. El gobierno de España ha estado presente en todo momento. La primera reunión que se realiza entre las diferentes administraciones implicadas es delegación de gobierno, conseller de Interior y la señora Ada Colau prácticamente a la hora y media después de ocurrir el atentado. Por tanto, ha habido coordinación. Mejorable o no, pero ha habido coordinación. En segundo lugar, yo creo que es importante detallar una cosa. Los Mossos de Escuadra, es verdad, es un cuerpo joven, pero es un cuerpo profesional que recibe formación. Y una cosa que seguramente algunos expertos en seguridad y con relación con cuerpos policiales deben de saber es que una parte muy importante de los Mossos de Escuadra en el inicio de su creación como cuerpo formaban parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por tanto, es verdad que es la primera vez que se hace frente y que se hace cargo de un atentado junto con el resto de las fuerzas policiales. Esperanza. Pero no es cierto que sea... En fin, no vamos a lanzar un mensaje de alarma a la ciudadanía de que no hay protección en Cataluña por los policiales. Muchísimas detenciones. Una interrupción, perdóname. Un segundo más. A ver, por favor. Joaquín, muy rápido, Ana y yo. Mira, Esperanza, aquí no es una cuestión de hacer nada ni hacer leña del árbol caído. Aquí lo importante, obviamente, es tomar una lectura muy seria de lo que ha acontecido. Pero hay cosas que son de libro. O sea, si en una finca, en una casa,
se produce una explosión, queda una persona joven viva, que está asustadísima, y se lleva a un hospital y no se le pregunta absolutamente nada. ¿De dónde? Eso es una negligencia de libro, eso de una bisoñez total. Perdóname, eso no es de profesional. No, pero perdóname, eso sí te lo digo. Una cosa que yo no puedo atacar a un cuerpo de seguridad del Estado, porque no lo voy a hacer en mi vida, y otra cosa que tampoco no hago una crítica de la bisoñez. No, por supuesto, segundo, no seamos autocomplacientes, que se empieza a descombrar la casa a los 2 días del atentado. Por favor. Yo entiendo... Nada, sí, estoy seguro. Yo entiendo que tú dices que ha habido coordinación y que el Gobierno ha estado permanentemente informado. Y lo tienes que decir, ayuda, colaboración. Bien. Lo digo porque es. Vale, no, bien. Hombre, no digamos que digo el las ministro cosas del Interior ha dirigido todo el operativo y entonces, ¿por qué el que ha comparecido ha sido el consejero de Interior y por qué ha comparecido el jefe de los Mossos y no el ministro de Interior? 2. El delegado del Gobierno estuvo en esa primera reunión porque el presidente del Gobierno no había llegado, tampoco el ministro o la vicepresidenta. ¿Por qué en la rueda de prensa no aparece el delegado del Gobierno representando al Gobierno de España? Esa es, en la rueda de puede prensa... que el Gobierno haya estado en todo. La imagen de que el Gobierno ha estado en todo y por encima de todo no se ha transmitido. No digo que no lo haya estado, digo que la imagen que se ha transmitido ha sido otra bien distinta. Y después quería hacerte a ti una pregunta porque dices, la jueza alerta. A mí me llama la atención lo de la juez que publica la ABC, es verdad que solo un titular, pero entiendo que una juez, después de una explosión de ese tipo, toma el mando y es la que ordena a un cuerpo investigar o no en coordinación con los responsables de la policía. La pregunta que te hago, ¿tú crees que si la instructora de la juez dice que investigue la Guardia Civil, los mozos se van? Te voy a contestar. ¿Tú crees que si la jueza Laya, la instructora, y le dice un mozo de escuadra, usted a lo suyo hubiera hecho la jueza Laya, usted a lo suyo? No, usted a lo mío, que es darle la orden a usted de lo que tiene que hacer. Claro. Esperanza, muy rápido, y Jordi. Hacer cuatro o 5 matizaciones. Claro que ha habido colaboración porque hay que tener en cuenta también que una situación como de emergencia como esta requiere también coordinar y poner incluso a disposición más recursos de los que dispone la propia Generalitat de Cataluña. Y eso lo ha hecho el Gobierno de España. No sé si por los nervios del momento o por la sucesión de diversas comparecencias, porque es verdad que el Consejo de Interior ha comparecido en muchas ocasiones, incluso algunas veces, pues dando informaciones y haciendo afirmaciones muy poco afortunadas. Lo cierto es que el señor Enric Millo, delegado de Gobierno, compareció desde el minuto 1 en esa rueda de prensa. De hecho, es una rueda de prensa a 3 de las 3 administraciones implicadas. Yo querría que quedara, suficientemente claro que en Cataluña no hay un problema de seguridad por falta de coordinación entre cuerpos policiales, porque no es así. ¿Podrá mejorarse? Seguramente sí. ¿Las competencias tendrán que estar mejor delimitadas? Se puede hablar, pero es cierto que horas posteriores a la ocurrencia de un atentado hay una cierta confusión. No seamos tan perfeccionistas. Es que en Francia, con los atentados de París, tardaron 4 meses en detener al autor. Y en Inglaterra, en Londres... Es que en España somos especiales ciudadanos en echarlas... Jordi, y te doy la palabra, yo creo que aquí se está hablando un 20% de después del atentado, pero un 80% de las medidas de cruce de información previas, es decir, del seguimiento del imán de Ripoll, de atención en el momento en el que estalla la casa de Alcanar, que estalla un día previo, que las señas que nos narra la policía es que aquello que explotó era imposible que fuese una fuga de gas y es la versión oficial que se dio. Jordi, te leo otra información para que vayamos completando el cuadro. Los Mossos pidieron a Ada Colau frenar los pisos ocupados porque, entre comillas, entrañan un peligro para la seguridad. Los Mossos de Escuadra aconsejaron hace unos meses a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que adoptase medidas urgentes para frenar los pisos de ocupación porque entrañan un peligro para la seguridad, no por el concepto ocupa en sí, sino porque puedan estar albergando delincuencia. Jordi. Sí, bueno, puede ser, pero yo creo que en este caso relacionarlo con el atentado creo que no tiene ningún sentido. Por la casa de Alcanar, va. Bueno, sí, pero es que no tiene que ver con Ada Colau ni con Barcelona. No, o sea, yo leo el informe que si hubiese habido coordinación debería haber corrido entre todas las policías. Pero entonces analicemos todas las coordinaciones. Es decir, los Mossos se quejan de que no tienen acceso a la base de datos del yihadismo. No sabemos qué ha hecho los servicios de inteligencia con respecto al imán de Ripoll. Entonces, buscar culpables del atentado. No, los culpables del atentado, y estoy totalmente de acuerdo contigo, son los terroristas. Y además también tenemos que saber otra cosa, que es que, dado el modus operandi aquí y en todos los demás sitios, siempre habrá posibilidades de que haya un atentado, porque cualquier persona puede hacerlo. 2, tampoco vivamos en el miedo, porque resulta que de los atentados, de los 15.000 atentados que se han producido en el mundo, desde el 2000 hasta ahora, de atentados yihadistas,
el 0,01 se han producido en Europa. Es decir, es que tampoco estemos alimentando constantemente el miedo, porque es que si no, también se nos va a caer una teja encima de la cabeza antes de que suframos un atentado. No podemos inculcar el miedo constantemente diciendo que aquí todo el mundo, todo es un disparate, la policía no funciona, el otro no funciona, no hay coordinación, el gobierno, lo otro, y buscando culpables de algo que ha sucedido y que va a suceder. Jordi, déjame ¿no? que hagas más una aclaración. Yo no tengo la sensación de que nadie esté buscando culpables. Estamos informando... Sí, parece como que a veces... Jordi, a ver si puedo hablar. Yo es que creo que estamos informando y dando la información exactamente igual que se ha hecho. Sí que creo Jordi, ¿puedo hablar como director del programa? Muchas gracias. Estamos dando la información de todo lo que está surgiendo, que no son muchas de ellas informaciones nuestras. Son comunicados de Bélgica, no creo yo que la medida sea la censura. Estamos dando comunicados de los propios Mossos d'Esquadra, no creo que la medida sea la censura. Estamos dando un comunicado policial hecho público a todos los medios de los dos principales sindicatos, SUB, AUGC, que no creo que nuestra función... Déjame hablar, por favor, Jordi, no pasa nada por escuchar. Que no creo que sea la función nuestra la de censura. Y especialmente porque en España yo creo que ya tenemos tradición de esto, de hablar siempre de los atentados. Se ha hecho después del 11M, se ha hecho fuera de nuestras fronteras en Bélgica, se ha hecho fuera de nuestras fronteras en París, y a mí me llama la atención que el único momento en el que se pide silencio sea en este, cuando se ha hablado en todos. Narro otra información. Diario El Mundo. La policía belga se dirigió a los Mossos. Le pone directamente el destinatario. La policía belga se dirigió a los Mossos para advertir del imán. Un agente del municipio donde vivía el clérigo preguntó sobre su radicalización a un alto mando de la policía catalana. No se habría puesto en contacto, como confirmaba Zoido, ni con la Policía Nacional, ni con la Guardia Civil, ni con mandos del Ministerio de Interior. Se habría puesto en contacto con los Mossos d'Esquadra, según narra noticia de portada del diario El Mundo. Carlos, yo en lo que decías con Jordi, yo estoy de acuerdo en lo que dice Carlos. Yo no creo, Jordi, que estemos buscando ningún culpable, porque no, los culpables, tú lo has dicho antes, lo has dicho muy bien, son los terroristas. Lo que sí queremos hacer, o por lo menos yo lo veo muy bien que se haga, además me parece muy sano el debate, es intentar analizar las cosas que han acontecido para ver si en un futuro se pueden... En eso estamos todos de acuerdo. Para evitar una peligrosidad. A mí me parece... En eso estamos todos de acuerdo, pero hay un sesgo... A mí me parece de un estado de pitorreo chiripitifláutico, que lleguen unos... Si es que ha acontecido así, ni tú ni yo estábamos allí, pero si ha acontecido así es de chiripitifláutico, te lo puedo decir, un estado, pues no se reirán de nosotros en el mundo. Llegan los TEDAS, especialistas en explosivos, y dicen, oiga, que no hemos enterado que hay una explosión aquí, y dicen, no, nos vamos. Y ven una... Mira, hay unas cosas, Jordi, a nivel de explosivos, que decía el señor Linares, que solamente desde el punto de vista de la nube que se forma, la explosión, que hace forma de champiñón, tal y cual, o sea, solamente visualmente ya se puede Jordi, ver. estamos en programa de pura actualidad. Diario El País confirma, pero cuidado, por la parte de los Mossos. Los Mossos admiten que su número 2 de información recibió el mail, es decir, incluso constaría un documento escrito. Mail de Bélgica, pero lo califican de consulta informal. Señoría, no exagere cuando se lo advierte la juez. Esto es una consulta informal cuando se lo advierten desde Bélgica. Voy a volver a lanzar la pregunta. ¿De veras los protocolos de seguridad funcionaron o no funcionaron? Os lo pregunto literalmente. Yo creo que, obviamente, se ha infravalorado el potencial riesgo tanto del clérigo como de la Casa de Alcanar, como todo. Lo que hay que ver es si porque los protocolos no son correctos o porque la formación de las personas que llevan la investigación no es adecuada. Lo que es absolutamente impresentable desde un punto de vista de un país serio. Es impresentable que se produzca una explosión de este tipo, acudan unos cuerpos especializados, que me da igual que se llame Guardia Civil, que se llame Policía, que son especializados, que se pongan a servicio de unos señores y digan, no, ustedes aquí no hace falta que vengan para nada. No, nosotros, porque esa imagen, y entonces ya entramos en política, Jordi, ya no entramos en una cuestión del atentado, sino de política, que es lo que al final subyace, es, yo quito al ministro del Interior de en medio, para que parezca que yo soy el que llevo todo, yo soy autosuficiente como policía autonómica, y entonces empezamos a buscar efectivamente. Dice, ¿qué le dice el consejero al ministro? Dice, señor ministro, usted quiere venir, pero usted dijo hace 4 meses que la célula yihadista en España estaba disuelta, ahora no está disuelta y viene usted a disolverla, el otro le echa la culpa a otro. Entonces, es un mare magnum tal que yo en la parte política no quiero entrar, pero en la parte técnica sí, pero es que es la realidad, es que al final es política todo. Al final es política todo, al final es política todo, al final es política todo. Es una realidad de Cataluña intentando hacer ver que son autosuficientes. Bueno, tú estás haciendo una... Yo quería... Y la investigación... A mí me da la sensación de que estamos, no nosotros, pescadilla que se muerde la cola, hablando de lo que ha sucedido. Pero hablemos de lo que debe suceder, es decir, identifiquemos los problemas de fondo. Y antes de decir eso,
yo, evidentemente, yo entiendo por qué Ada Colau, a la recomendación de los Mossos sobre el control de las casas ocupa, no hiciera, del control de las casas ocupa desde la perspectiva, digamos, de la seguridad ciudadana, no terrorista, no hiciera ningún caso, porque esa es su parroquia y ella proviene de ese movimiento. Pero por lo que estaba señalando, mira, aquí los tres grandes problemas de fondo desde mi punto de vista es, uno, que no existe unidad política real. Es decir, no existe unidad política real y eso hay que decírselo a los ciudadanos con claridad. No existe unidad política real, como por ejemplo sí existe en Francia. Es decir, en Francia, cuando se producen hechos de esta naturaleza, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todos los partidos serios del arco parlamentario, que no son ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, tienen un concepto de sociedad, tienen un concepto de unidad patriótica y actúan en consonancia. De modo y manera que las expresiones de homenaje y de duelo que realiza la ciudadanía no son más que la expresión de lo que hoy decía el ministro del Interior francés y ha utilizado exactamente esa expresión. De le cœur de la nation, el corazón de la nación. Aquí nos estamos quedando en las expresiones puramente de ritual y ni tan siquiera en eso, verbigracia, la absurda y ridícula controversia que hay respecto de la manifestación del sábado. Oiga, ¿cómo no va a ir el jefe del Estado en cabeza? Todavía y el gobierno... seguimos, Ignacio, claro, sin saber si va a ir en cabeza o va a ir en una segunda cabecera o una tercera o cuarta y media. Yo estoy diciendo cómo no va a ir el jefe del Estado y el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat, es decir, las instituciones en cabeza de la ciudadanía. ¿Cómo no van a ir? Todo lo demás son bufes de pato. Pero los tres problemas sustanciales son eso. Uno, falta de unidad política. Dos, necesidad, desde mi punto de vista, de acometer nuevas estructuras de prevención, inteligencia e investigación policial. Y probablemente en una estructura única, nacional, que englobe a todos los especialistas, que no vaya la Guardia Civil por su parte y la Policía Nacional por su parte y los Mossos de Escuadra por su parte. De la misma forma que judicialmente hay una unidad para la investigación de los delitos de terrorismo, que es la Audiencia Nacional, aquí hay que plantearse en serio la creación de una Agencia Nacional Antiterrorista que haga mando único, recursos únicos e integración de todos. Y finalmente, hay un problema de base, yo antes lo señalaba y lo vuelvo a repetir, es el problema de los imanes. Es un problema que identificó en su momento Juan Antonio Alonso, ministro del Interior, en mayo del 2004, ya en una entrevista en El País, o que un dirigente tan importante del Partido Socialista alemán, Gabriel, lo ha señalado igualmente, y que hoy lo señalaba la Federación Española de entidades islamistas. Es que esa federación solo puede responder por 30 de los 1.200 imanes que hay en España. Y esos imanes es muy fácil. Ignacio, déjame que recuerde que sean elementos de agitación. Porque ha habido una acusación permanente o ha habido una especie de insinuación de si informar o dar las informaciones era politizar, si no era politizar. Yo simplemente quiero recordar dos comunicados lanzados públicamente. Uno de ellos lo mostrábamos el otro día, jefe de prensa de Puigdemont, es decir, del presidente de la Generalitat, en el cual aprovechaba la presencia de los representantes internacionales de los países en los cuales se encontraban nada más y nada menos que la triste situación de tener víctimas en los atentados, y aprovechaba para decir públicamente, lo publicaba, tal cual el jefe de prensa de Puigdemont, que se ponía en duda que el futuro Estado independiente catalán fuese a tener relaciones internacionales, y eso demostraba que las tenía. Eso lo dijo hace un par de días o hace 3. Hoy mismo vamos a volver a verlo. Otro cargo de la Generalitat, también de prensa, también con repercusión pública, también hacía circular públicamente en las redes sociales, Martí Estruch, el siguiente comentario. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Que los poderes del Estado están dispuestos a poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España es algo sabido. Bueno, pues Cintia Dianovile, cuéntanos, le voy a dar la palabra en un momento a Esperanza, que me la estaba pidiendo, pero tenemos ya esas portadas, portada del diario El Mundo, portada del diario El País, que me parecen de una relevancia extrema. Cuéntanoslas. Sí, vamos a empezar el repaso a la prensa por el diario El Mundo, que nos lleva en portada. La policía belga se dirigió a los Mossos para advertir sobre el imán. Se mantiene esta versión de que Bélgica sí que habló con Cataluña. Dice un agente del municipio donde vivía el clérigo preguntó sobre su radicalización a un alto mando de la policía catalana. Este le respondió que no le constaba nada, pero no consultó con Interior, dice.
Pues otra información que aparece en el diario El País, pero que aparece dentro, que nos la vas a leer ahora la principal, ¿verdad? Mira, pues casi léenos esa y leemos otra porque esta también va a traer cola. Vamos a ver qué nos cuenta el diario El País. En portada, la alerta belga sobre el imán de Ripoll llegó a los Mossos. O sea, nos dice otro diario que sí, que llegó esta comunicación. El número 2 de la unidad de información respondió sobre Sati. La policía catalana asegura que se trató de un contacto informal entre conocidos. Bueno, pues atención a esta otra información que la lleva dentro el diario El País, los vecinos de esa localidad en la cual estaba la segunda, no sé cómo llamarla, casa, residencia, donde quemaron la documentación la célula yihadista. Los vecinos de esta localidad avisaron el viernes de un inmueble ocupado por los terroristas. Una mujer vio en un antiguo restaurante una bombona, gasas y la hoguera donde varios miembros de la célula querían quemar su documentación. También se habría avisado de ello, en una localidad de poco más de 1000 habitantes. Bueno, pues estas son las últimas informaciones que llevan los periódicos dentro. Esperanza. Bueno, pues la verdad es que esta mañana precisamente que he participado como portavoz adjunta del partido en la Junta de Portavoces del Parlamento, precisamente se decía que el Conseller de Interior quería comparecer voluntariamente, hacer una comparecencia a la Comisión de Interior este viernes, precisamente, ese viernes que es el pleno homenaje y de unión, aunque sea en la fragilidad, pero por lo menos sí unión comprometida en contra del terrorismo y de la barbarie terrorista. Quería hacer una sesión informativa para informar. Es una cuestión que no depende obviamente de los grupos de la oposición y veremos si comparece o no, pero seguramente hay muchísimas cosas que se deben de aclarar, por supuestísimo. Pero también hay que entender una cuestión. Es verdad que ha habido declaraciones muy desafortunadas por parte de miembros de la Generalitat. Una cosa que me has escuchado muchas veces decir, ¿no? El nacionalismo no se detiene ante nadie, ni siquiera en momentos como estos. Y no es la primera vez que ha pasado. Con el atentado terrorista también de Germanwings también hicieron declaraciones muy desafortunadas, pero no obstante, la ciudadanía nos está pidiendo también unidad, aunque sea en la fragilidad, aunque se convoque un pacto antiterrorista y haya dos partidos que no lo firmen y que digan que no la van a firmar y otros dos que se lo están pensando, pero aún así es posible... Lo estarían pensando PNV y PDeCAT. Eso es lo que dicen... Lo que están empezando a insinuar. Lo que están empezando a insinuar, pero de momento firmado no hay nada. Y la firma es imprescindible porque es compromiso. La firma significa compromiso, no inmovilismo, no posibilidad de mejora, no posibilidad de aportar nuevas maneras de luchar y de estar todos coordinados en contra de esta lacra que es el terrorismo, que además es que no solo nos afecta a nosotros, a nivel europeo también vamos a tener que trabajar muchísimo. Si es que hay conexiones por todos lados, hasta incluso miembros de esta célula han viajado a Francia, han estado, en fin, se han movido prácticamente por una parte importante de Europa y por supuesto otra que no. La noticia que contábamos hoy mismo, ¿no? Abortado, si es que se confirma, podría haber sido abortado un intento, precisamente. No, eso significa información, pero además yo creo que... Exacto, yo creo que cogiendo el hilo cogiendo el hilo de lo que estabas diciendo y totalmente de acuerdo. En primer lugar, la colaboración europea, y insisto en lo que decíamos antes, es fundamental que los Mossos entren en Europol, todas las policías autonómicas. Y de esto, simplemente por anécdota, pero el PNV consiguió que entrara la Policía Autonómica del País Vasco después de haber apoyado los presupuestos del Partido Popular. Me da mucha pena que se mezcle la política con la seguridad en este caso. No está vinculado. Tomando lo que decíamos antes del registro del CITCO, sí es importante que todas las policías autonómicas entren dentro del CITCO. Es fundamental porque si se está investigando algo a nivel de Policía Nacional, deben tener acceso las policías autonómicas y creo que esta es una lección que debemos aprender todos. Y luego, de cara al pacto antiyihadista, es muy importante explicar por qué hay una serie de formaciones políticas que se van a sentar en esta mesa como observadores. No porque estén en contra del pacto antiyihadista. Consideran que el pacto antiyihadista debe extenderse más allá. Se tiene que investigar cuál es la vía de financiación de estas bandas terroristas, cuál es la responsabilidad del Gobierno de España, directa o indirectamente, en sus acuerdos con estados como el de Arabia Saudí, cuando se le están vendiendo armas, cuál es la responsabilidad, porque a su vez el Estado de Arabia Saudí ya está demostrado que esas armas se las facilita al Daesh, y entonces hay que ver de qué manera nuestra Casa Real está haciendo negocio con la familia saudí para luego que nuestros ciudadanos mueran con armas que se han podido vender por nuestra parte.
Por favor, y Beatriz, además estás haciendo acusaciones no, gravísimas que son casi delictivas. Como que estoy poniendo sobre la mesa los argumentos que están dando las formaciones políticas petróleo, Arabia Saudí, nuestras empresas que hacen allí. Y otra cuestión, la trazabilidad del petróleo. Y termino, la trazabilidad del petróleo. No, lo que es evidente y ya está confirmado es la venta de armas de España a Arabia Saudí. Y por otro lado, y a Venezuela, y por otro lado, en la colaboración de Arabia Saudí con el Daesh. Entonces, lo único que están pidiendo estas formaciones políticas es que en este pacto antiyihadista se extienda la responsabilidad del gobierno, se corte el grifo de la venta de armas por parte de España y al mismo tiempo se analice, por ejemplo, cuando nosotros compramos petróleo, que se lo estamos comprando, por ejemplo, a Turquía, que se haga la trazabilidad de ese petróleo, porque muy probablemente, y ya se han hecho investigaciones al respecto, ese petróleo venga también de la parte del Daesh. Tenemos que ir a publicidad, pero me acabas de abrir un debate que me están todos levantando la mano. Pero no me has echado, Carlos. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos con este debate. Y les recuerdo la otra historia, una fotografía de los reyes con los niños víctimas y se empeñan en que sean retiradas desde la Generalitat. Bueno, pues volvemos ya con el debate, que tenía aquí las manos levantadas por todas partes. No sé cuál daros primero la palabra. Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero, a mí me parece que cuando... Es decir, los ciudadanos pagamos a los políticos para que resuelvan los problemas. Eso no tiene vuelta de hoja. Y desde luego, un problema tan grave como el de la seguridad, la vida y la libertad de los ciudadanos no admite que nadie que está cobrando un sueldo de los ciudadanos se sitúe en plan observador. Y que además se haga, en fin, machacas mentales, por no utilizar otra expresión, pensando que los ciudadanos son tontos para justificar su posición política en chorradas monumentales. Es decir, Podemos tiene una servidumbre, al menos su líder tiene una determinada servidumbre económica con un determinado régimen y por eso no puede estar como firmante en el pacto antiyihadista. Bueno, eso que acabas de decir sí puede ser delictivo. No, porque la televisión... Que tiene unas servidumbres económicas, ¿cómo? Y que el programa de don Pablo Iglesias no ha estado pagado por la televisión iraní, ¿sí o no? Sí, lo ha reconocido hasta él, pues punto. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y desde luego, no, perdóname porque quiero seguir. Y desde luego, los partidos nacionalistas catalanes están en la que están. Y es inadmisible que en un país democrático haya parlamentarios que se sitúen en posición de observadores, es decir, una especie de tierra de nadie o de no compromiso con un problema de la naturaleza de este. Están pidiendo que se amplíe el pacto antiyihadista. Están añadiendo puntos. Están estableciendo un discurso ¿Por qué os parecen mal esos puntos? Están estableciendo un discurso falaz e insultante para las instituciones españolas y para la inteligencia colectiva del pueblo español, simplemente para situarse y mantenerse en esa absolutamente indigna posición ¿A ti de te parece observadores. Bien que un ministro nuestro, no, perdóname, por ir a lo es que yo no te he interrumpido a ti, y a mí no me gusta que me interrumpas. A mí no me gusta interrumpir y no me gusta que me interrumpan. Y termino. Y termino. Mira, a mí me sorprende... Bueno, no me sorprende que se digan mentecateces. Quien dice mentecateces es un mentecato, y todas estas cosas que nos has leído del tío del PDCAT y todas estas cosas es una mentecatez, y por tanto quien dice una mentecatez es un mentecato. A mí sí que me sorprende que se equivoquen conceptos, y al equivocar conceptos equivocamos el análisis de la cuestión de fondo. Es decir, un imán no es un clérigo. Un clérigo es un ayatolá que necesita una serie de estudios para serlo. Un imán puedo ser yo mañana. Es decir, yo mañana me presento en una mezquita, les acredito que sé dirigir la oración, que tengo fundamentos de oración, y si quieren me contratan. Ese es otro de los problemas. Es decir, el imán es simplemente un señor que dirige la oración. Y cuando no existe en este país un control o un registro de imanes, que los primeros que lo piden es la Federación de Entidades Islámicas, te pueden colocar como imanes desde Marruecos o desde Arabia Saudí o desde Egipto, que es de donde provienen un gran número de los contratados como imanes, a gente dedicada a radicalizar. Que volvierais, porque el argumento que ha utilizado Beatriz Talegón es el mismo que estamos escuchando para la famosa manifestación. De lo que me gustaría hablar, exacto. Y se apuntaba a las relaciones entre el actual rey, el rey de España, la venta de armas de España al reino de Arabia Saudí. Y me pedía la palabra Esperanza. Porque exactamente iba a decir eso.
que Podemos busca una coartada para no comprometerse en el pacto antiterrorista, como lo ha hecho la CUP para decir que el jefe del Estado, que es el que representa a todos los españoles, no puede acudir a esa manifestación, que por cierto lanzabais en la mesa si podía ir o si era posible que no acudiera. El rey va a acudir a esa manifestación, como el resto de representantes de la política, de la cultura y de la sociedad civil española, porque este ataque terrorista no ha sido dirigido solo contra unos pocos, ha sido dirigido contra todos los españoles y todos aquellos que han visitado nuestro país y que estaban casualmente en esas ramblas ese día. Pero yo quiero ir a lo concreto, Como los demócratas no buscan excusas de mal pagador para no comprometerse, sino que intentan trabajar desde la lealtad y desde el compromiso, lo lógico sería pedir, si ustedes tienen que aportar mejoras en seguridad y además la ciudadanía les está pidiendo unidad, son 5 millones de votos los que tiene Podemos. Precisamente, ¿no os parece de ciudadanos españoles que representan? Esperanza, discúlpame un momento, porque aquí se dice, están buscando una excusa para echar balones fuera. A mí no me parece una excusa. A mí me parece muy importante saber si España vende armas a Arabia Saudí, que a su vez son vendidas al Daesh. Y me parece muy importante saber si España compra petróleo a Turquía, que a su vez ha sido vendido por el Daesh. ¿A vosotros os parece una excusa? A mí me parece tienen un montón de instrumentos parlamentarios para hacerlo. Pero si tienen vergüenza contra el yihadismo hay que dejar de financiar a estos asesinos. Y esa es la manera de cortarles las alas. No me parece la manera de cortarles las alas cambiar el Código Penal para meter en la cárcel a alguien que ponga un tuit contra Carrero. Yo quiero seguir el mismo argumentario de Beatriz. Como te gusta mucho, no a ti o a quien lo has comentado, la trazabilidad. No me gusta, me parece necesario. A mí me encanta igual que a ti. Quiero la trazabilidad que tiene que ver ese partido con Venezuela y el gorila rojo de allí, con ese gorila. Quiero ver qué tiene que ver ese partido con el gorila y quiero ver qué tiene que ver ese partido con Irán. Porque como te gusta mucho la trazabilidad, a mí también me encanta. De mi seguridad como ciudadana española. Yo sí quiero saber si mi Estado está vendiendo armas que llegan a Daesh. Sí, claro que tiene que ver. Si mi Estado está seguro, en manos de pensantes que piensan como el gorila venezolano. El dato que estáis preguntando, Joaquín, el dato que estáis preguntando creo que lo tiene Ana Samboa. Te voy a dar una información del Diario de Navarra, es de finales del año 2015. El titular: España vendió armas a Venezuela y Arabia Saudí por 1.730 millones. Son dos de los principales clientes no europeos junto a Australia. Mira, yo te la doy más reciente, de la semana pasada. España multiplicó por 30 la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos 4 años. La fuente es Infolibre. La fuente es Infolibre. En los últimos 4 años multiplicó por 30 la venta de armas. ¿A quién vendemos armas? ¿Cerramos Santa Bárbara? Pero si te estoy diciendo, Venezuela le vende armas al Daesh, que yo sepa no. ¿Arabia Saudí? Os planteo una cuestión. Vamos a ver, la presencia del rey de España en esa manifestación contra los atentados de Barcelona, en condolencia, en unidad, en muestra de dolor con las víctimas, no se hace por él, no se hace por su familia, no se hace por tal, se hace como representante, como jefe de Estado y como representante y símbolo de toda España, es decir, de la unidad de todos los españoles. ¿Es el momento de poner peros a la presencia, os lo pregunto, del rey en esa manifestación, precisamente como muestra de unidad frente al dolor? Desde mi punto de vista, no. Pero yo sí quiero decir una cosa, además. Creo que eso es una cosa diferente. Creo que el rey tiene que ir, creo que lo que ha planteado la CUP está fuera de lugar, tal como lo ha planteado. Pero sí que creo, y eso no es solo en España, sino se está planteando en todo el mundo, que el problema de Arabia Saudí, que ha financiado el wahabismo en todo el mundo, es un problema muy serio. Muy serio. Y que ha habido paños calientes por parte de la administración americana y por todos los países europeos, y que les vendemos armas, sí, y que Europa le ha vendido armas por valor de 80.000 millones de euros a un país que tiene 30 millones de habitantes. Eso no te lo discute nadie, es una barbaridad. Nos parece muy grave, todo eso significa... La respuesta a los atentados terroristas... Jordi, por favor, pero volvamos al tema de debate. El tema de debate es si tiene que estar el rey en esa manifestación. Yo ya lo he dicho, que sí. Ya, pero si me dices sí, acto seguido te me pones a discutir otra cosa. El tema de debate, porque la manifestación es se ha usado ese argumento para decir que no debe de ir. La noticia no son nuestras relaciones comerciales.
comerciales con Arabia. No, bueno. La noticia es que este sábado hay esa manifestación y la fotografía de unidad que se pretende dar en estos momentos no parece que sea tal en determinados grupos políticos. Bueno, ese es el debate. El rey tiene que estar, pero el rey tiene que estar donde le corresponde, como máxima magistratura de este país, encabezando esa manifestación, no en una especie de cabecera de consolación. Cintia, sin lugar a creo dudas. que tienes más portadas, más novedades, cuéntanos. Sigue saliendo información. Diario La Razón nos cuenta en portada que 5 de los terroristas fueron a París 4 veces en coches diferentes. O sea, sigue saliendo más información. La policía francesa los tiene identificados y entre ellos estaría el imán. O sea que las presencias, las rutas, los viajes internacionales no fueron uno, no fueron dos, fueron muy habituales. Sí, por cierto, otra información que ya la veíamos en el diario ABC, la primera portada, pero dice que una colisión en la AP7 pudo frustrar un segundo atropello masivo en Cambrils. Sigue ese goteo de información y de lo que podría haber sido esto. Repítenos la portada de ABC. Venga, vamos a verla. Ahí está, la jueza alertó a los Mossos de que las bombonas podían ser para un atentado. La policía autonómica rechazó las sospechas de la magistrada diciendo, señoría, no exagere. Señoría, no exagere. Habrá que ver posteriormente, y lo hablaremos mañana, cuál fue la motivación. Digo yo que la motivación sería algo más que señoría, no exagere. Digo yo que habrá alguna explicación interna de nosotros tenemos datos de que no, nosotros tal. El problema que pueden tener a partir de ahí los Mossos es que, dependiendo de la explicación, estarían haciendo suya la defensa de esa no peligrosidad. Con lo cual, en estos momentos, la versión cobraría un valor especialmente, no sé cómo llamarlo, pero peligroso, delicado, desde luego. Cuéntanos más. Venga, vamos con La Vanguardia, que nos dice que Barcelona blindará sus lugares más visitados. Los expertos decidirán dónde poner volardos antiterroristas y qué calles hay que peatonalizar. La medida afectará los accesos a la Rambla, Park Güell, Sagrada Familia y grandes conciertos. Bueno, pues creo que se nos ha acabado ya el tiempo. Muchísimas gracias, Cintia. Voy a dar el resultado de esa pregunta. Les preguntábamos a todos ustedes la pregunta que creo que está flotando en el aire. ¿Deben liderar Policía Nacional y Guardia Civil la lucha antiterrorista en toda España sin fraccionamientos? Lo que nos decía Agustín Linares. Tienen que centralizarla, tienen que ser capaces de manejar ellos todo, actividad, información, etcétera. Han respondido ustedes que Policía Nacional y Guardia Civil sí, 82,2%. Que no, que tiene que seguir con este sistema de fraccionamiento, 17,8%. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias a todos. Mañana aquí estaremos y comentaremos, por supuesto, esas dos noticias. Noticias muy importantes de ABC y del diario El País. Se habría alertado una de ellas por parte de la juez. Atención, la respuesta de los Mossos: no exagere, señoría. No había, según ellos, peligrosidad en esas bombonas. Nos vamos. Mañana aquí estaremos con todos ustedes. Hasta entonces, a levantar España.